tal? Buen día. Hoy vamos a hablar de desarrollo infantil. Este es el inicio del módulo 2, en donde hablamos de qué es normal a cada una de las edades, qué es importante, cuáles son las crisis o las etapas por las que pasa un niño desde su nacimiento hasta los 10 años, que es la infancia propiamente dicha, ¿ok? En primer lugar, me encantaría aclarar que esto no es un tratado de desarrollo, no es un tratado de psicología infantil, ni tampoco es algo que les dé herramientas para diagnosticar a sus propios hijos acerca de si el desarrollo se está siguiendo de manera adecuada y correcta o no. Yo confío en el sentido común, yo confío en que cada uno de ustedes tiene un pediatra al que está siguiendo constantemente, que está vigilando el desarrollo del niño. Simplemente muchas veces los pediatras no tienen la paciencia de explicarnos como mamás qué es lo que están observando en el niño, cuáles son las pruebas que le están haciendo, a qué tipo de cosas corresponden. Entonces me encantaría que ustedes como padres estuvieran muy conscientes y supieran qué es lo importante observar en cada una de las etapas por las que va atravesando el bebé para convertirse en un niño grande, en un puberto. Vamos a revisar entonces. Primero, vamos a centrarnos. ¿Qué es lo que podemos esperar en cada etapa del bebé? ¿Qué es lo que el bebé, el niño, el chavito va desarrollando, va dominando en cada una de las etapas? Y en segundo lugar, algo muy importante. Los padres tienen que estar al pendiente de que el desarrollo de sus hijos sea un desarrollo armónico, porque actuar en el momento en el que aparece un problema, un retraso en el desarrollo, un desajuste, es muy bueno hacerlo de manera inmediata. De pronto, cuando tenemos que trabajar en rehabilitación, cuando tenemos que trabajar en estimulación temprana, mientras más pronto se interviene, tiene más capacidad y más plasticidad del cerebro para poder recuperar alguna tarea o alguna habilidad, o incluso para poder desarrollarla, entrenarla, estimularla, y entonces deja mucho menos huellas en el desarrollo de un bebé. Eso es lo que vamos a saber nosotros. ¿Qué espero de un niño a una edad? Y no estamos frente a un doctorado ni de psicología evolutiva, ni de neurología pediátrica, ni tampoco de psicología del desarrollo, ¿ok? Bien, en primer lugar, voy a hablar del desarrollo desde el punto de vista evolutivo. El desarrollo tenemos que tener bien claro los papás que es un proceso continuo, irreversible y complejo. ¿A qué me refiero con esto? Es un proceso continuo, quiere decir que todos los niños van desarrollando habilidades de manera constante, todos los días, diariamente. Diariamente hay crecimiento, diariamente hay evolución, hay aprendizaje, hay mayores destrezas. Yo puedo esperar que mi hijo todos los días tenga aprendizajes nuevos, todos los días crezca un poquito, todos los días aprenda algo nuevo, o domine mejor su cuerpo, o domine mejor su postura. Cuando nosotros vemos que ese proceso deja de ser continuo, que el niño venía avanzando y que de pronto hay un estancamiento y el bebé se detiene y no hay más desarrollo, no hay avance, eso sería algo que los padres tendrían que notar, y entonces correr con su pediatra y decirle que notaron una detención en el desarrollo. Me refiero a que es irreversible por lo siguiente. Algunos niños alcanzan algunas habilidades un poquito más temprano y otras un poco más tarde. Y todo esto es normal porque eso se debe a las diferencias individuales. Sin embargo, lo que no es normal es que un niño alcance una habilidad y de pronto esa habilidad se pierda. Un niño que ya hablaba, de pronto que deje de hablar. O un niño que ya gateaba perfectamente, que de pronto deje de gatear. Es decir, yo puedo entender que un desarrollo sea lento o que un niño vaya lento en su desarrollo con respecto al comparativo que yo hago de otros niños de su edad, y no pasa nada. Pero lo que yo no puedo permitir es que el niño de pronto tenga regresiones importantes. Que un niño que ya hablaba de pronto no hable, o que un niño que gateaba perfectamente y dominaba el gateo de pronto no gatee. Ahí sí tengo que comentárselo a un especialista, porque puede ser que el niño tenga un trauma psicológico, que esté atravesando por una muy mala etapa. Son normales, como ya lo menciono en Rivalidad Fraterna, que haya ciertas regresiones en el comportamiento de los niños cuando tienen un hermanito. Sin embargo, también puede deberse a un problema neurológico. Entonces los padres siempre tienen que estar como muy al pendiente de que el proceso sea algo continuo e irreversible, que no vaya hacia atrás, ¿sí? Sino que vaya avanzando. Y es también un proceso complejo. Eso quiere decir, no únicamente tiene que ver la madurez
o el neurodesarrollo, sino también tienen que ver factores de alimentación, factores ambientales, factores de estimulación, factores socioculturales, y por eso va a haber grandes diferencias en el nivel de desarrollo entre un niño y otro niño. Bien, una cosa importante que mencionar es que no todos los niños se desarrollan en las mismas áreas o no todos los niños se desarrollan igual. Los niños son sumamente diferentes. Si yo tomo esta habitación y la lleno de niños de 8 meses, muy probablemente nos vamos a sorprender de que algunos de esos niños ya gatean, ya pueden balbucear muy claramente, ya pueden tomar con mucha habilidad un objeto y pueden manipular algunas cosas, mientras que otros parecen mucho más bebés. Sí se sientan, pero su sentado es un poco inestable, no balbucean, quizás no prestan tanta atención, y es muy importante que los padres sepan que todos los niños se van a desarrollar a su propio ritmo. Cuando hablamos de tablas de desarrollo o cuando hablamos de escalas para medir el desarrollo infantil, siempre hay un rango límite de aproximadamente 1 mes o 2 meses en el cual los niños pueden variar en ese desarrollo que van a tener. Porque los niños se tienen que desarrollar en diferentes esferas. Tienen que tener un desarrollo motriz que va a ser prioritario en el primer año de edad, en los 2 primeros años de edad. Tienen también un desarrollo social. Es decir, se comunican, se contactan, se adaptan a su entorno, desarrollan sus emociones, sus sentimientos, etc. Tienen también un desarrollo intelectual que está muy unido muchas veces a un desarrollo del lenguaje. Entonces, mientras algunos niños pueden desarrollarse mucho más en lo motriz y ser niños mucho más hábiles que otros de la misma edad, puedo tener otro niño que no gatee tan bien, pero que a lo mejor balbucea un poco más, o que a lo mejor tiene una mayor comprensión del lenguaje. Y puedo tener otro niño que se relaciona muy bien, que es más sociable, que es más extrovertido, pero que muy probablemente no gatea tan bien o no es tan hábil. Digamos, hay 3 grandes áreas en las cuales una persona se va a desarrollar, que es el área motriz o motora, que va a tener mayor o menor habilidad, el área social o de interacción, en donde va a tener también mayor o menor habilidad, y el área de desarrollo intelectual, de capacidad de conocimiento, de razonamiento, de aprendizaje. Y muchas veces sucede que hay niños que son demasiado motrices, pero tienen pobremente desarrollada el área social, o hay niños que son muy sociables, pero tienen pobremente desarrollada el área motriz. Y entonces yo no me voy a preocupar. Mi niño va a tener quizás un desarrollo muy acelerado en una de estas 3 vertientes, pero muy probablemente va a sacrificar el desarrollo de las otras 2. Y entonces voy a tomarlo muy en cuenta, ¿no? Y no voy a preocuparme ni voy a cortarme las venas porque mi niño no puede saltar un obstáculo, no puede trepar quizás por un lugar, pero a lo mejor es un niño mucho más sociable que otro niño que sí puede hacerlo, que sí puede trepar, saltar, brincar y correr. Y a eso le llamamos nosotros los psicólogos las diferencias individuales. Y esto va a ser en un futuro la base de su personalidad. Es en base a lo cual se va a formar la personalidad de un individuo. Los niños pueden tener un muy eficiente desarrollo psicomotor de naturaleza porque son niños que genéticamente son niños que nosotros les llamamos niños motrices. Los niños motrices se mueven mucho, les gusta mucho la acción, son niños sumamente inquietos, son muy rápidos, quizás se movieron más en el vientre materno. Estos niños tienen mucha destreza motora, son mucho más impulsivos y mucho más aventados, es decir, no piensan antes de actuar. Muchas veces estos niños no miden el peligro. Podemos observar nosotros que de pequeñitos a los 2 años de edad, a los 3 años, son niños muy ruidosos, muy intensos, muy expresivos, que prefieren mucho los deportes, el movimiento, los juegos de trepar, de acción, de subirse, de dejarse ir por una resbaladera, etc. Vamos a notar nosotros menor movimiento cuando tenemos niños de desarrollo intelectual. Los niños de predominio intelectual, que se van a notar después porque empiezan a hacer muchas preguntas cuando empiezan a desarrollar el lenguaje, son niños que tienden más a la observación, al razonamiento, son niños que desde muy pequeñitos son más analíticos y les gusta mucho más el conocimiento. Este tipo de niños tienen un predominio del pensamiento lógico, les gusta mucho desde muy pequeñitos resolver problemas. También les gustan mucho
los libros, la lectura, cuando grandes les gustan mucho las cuestiones científicas o las series científicas, tienen un desarrollo del lenguaje un poco más acelerado y su lenguaje es un poco más amplio desde muy corta edad, aunque son niños que no se mueven mucho. Es más, evitan un poco el movimiento y a veces incluso pueden evitar el contacto social ligeramente. Son un poco más apartados, pueden ser un poco más introvertidos y lógicamente se mueven mucho menos que un niño motriz. También tenemos niños que tienen un predominio del desarrollo social, del desarrollo afectivo. Estos niños son sumamente sociables, se comunican mucho con los demás, son niños que buscan un contacto físico y que tienen una expresión muy abierta y muy clara de sus sentimientos. Estos niños son muy buenos para seguir desde muy corta edad las reglas sociales, es decir, son niños que saludan, son corteses, dicen gracias, adiós, se despiden, son amables, les gusta mucho la naturaleza, les gustan mucho los animales, les gustan mucho los otros niños pequeños. No les gusta mucho poner su cuerpo en movimiento, no disfrutan tanto del movimiento como un niño motriz y disfrutan más de otro tipo de cosas como son la pintura, los disfraces, escenificar ciertas cosas, el arte, les encanta el teatro, todo lo que tenga que ver con las cuestiones emocionales. Pues bien, nosotros vamos a empezar a notar que nuestros bebés desde muy corta edad van a ir yéndose por uno de estos tres desarrollos. O van a ser niños eminentemente motrices de mucha acción, o van a ser niños muy observadores, muy cautos, muy cuidadosos, es decir, niños más bien de predominio intelectual, o van a ser niños muy sociables, con mucho contacto, con mucha comunicación, con mucha sensibilidad, ¿ok? En el primer año, al principio del nacimiento, al primer año, el desarrollo que más se va a priorizar o en lo que más va a avanzar un niño es en el desarrollo motor. Tenemos con que un niño recién nacido no controla su cuerpo, un niño de 1 año de edad es un niño que ya camina y controla muy bien todos sus músculos hasta llegar a alcanzar a los 2 años de edad este perfecto dominio sobre el cuerpo que nos da la sensación de que el niño ya es muy ágil, ya es muy gracioso en sus movimientos, ya no es tan torpe. Posteriormente van a venir el desarrollo del lenguaje y el desarrollo intelectual, el desarrollo social y por último el desarrollo sexual. Pues bien, ahora voy a hablar entonces de ese desarrollo primero, que es el desarrollo psicomotor. El primer año de edad tiene un gran desarrollo motriz y tenemos que tomar en cuenta varias cosas. El desarrollo siempre va a tener una línea, siempre va a ir de lo simple a lo complejo, siempre va a ir de lo general a lo específico. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no puedo esperar que un niño haga un movimiento complejo si no ha dominado primero varios movimientos simples. Yo no puedo esperar que un niño diga una palabra compleja si primero no ha dicho varias sílabas simples. Y es por eso que muchas veces los psicólogos no estamos muy de acuerdo en algunos sistemas educativos que enseñan a los niños cosas demasiado complejas cuando todavía no tienen conocimiento de las cosas simples. Lo que es estimular a un niño o ayudarle mucho en su desarrollo es ayudarle a hacer cuestiones que tienen que ver con el dominio, primero que nada, de su propio cuerpo. El niño tiene que aprender primero cosas sencillas, como tomarse sus manos, cómo llevarlas a la boca, cómo rodar de un lado para otro, cómo mirar formas simples. La forma más simple es el círculo, es por eso que a los niños les llama tanta atención los círculos. Y de pronto no estamos de acuerdo con que un niño pueda, quizás a la edad de 3 años, hacer planas de palabras como su nombre y hacer una plana de su nombre, cuando no ha desarrollado tremendamente las cosas más simples que vienen detrás de su nombre, como el rayoneo libre, como el hacer círculos libremente, el hacer palitos libremente. Pues mientras no se haga un movimiento libre y no se tenga un dominio de las cosas simples, obviamente no se va a tener un dominio de las cosas complejas. También se va de lo general a lo específico. Los niños aprenden cosas muy generales, como que hay animales y que hay humanos. Y después empiezan a aprender cosas particulares, como por ejemplo los nombres de cada uno de los animales, como por ejemplo a dividirlos, etc. Entonces los padres siempre tenemos, cuando queremos enseñar algo a un niño, un tip muy importante es enseñarle primero cosas simples y luego unir esas cosas simples y encadenarlas para que se vaya dando un aprendizaje complejo. Y también enseñarle algo general
para que después el niño pase a algo particular y pueda dominar cosas particulares. Otra característica del desarrollo es que es algo ordenado, que tiene una dirección, y esa dirección tiene que ver con la misma dirección en la que se desarrolló el embrión y en el que se desarrolla la vida. Sigue una dirección céfalo-caudal y próximo-distal. ¿Esto qué quiere decir? Un bebé va primero a controlar su cabeza, es lo primero que aprende a controlar, que no se vaya ni hacia atrás ni hacia adelante, a lograr tenerla erguida, y después va a empezar a controlar hacia abajo todo lo que es el tronco, después sus piecitos y después al final los dedos de sus pies. Y la dirección lógica también es próximo-distal, es decir, el organismo se va a proteger primero en la parte próxima, va a primero aprender a controlar, a manejar y a dirigir las partes que están más próximas a la columna vertebral y después las partes que están más distales. Digamos que lo primero que hace un niño es mantenerse en pie, erguido, y controla su tronco ya una vez que controló su cabeza. Y después va a controlar sus brazos y por último va a controlar sus movimientos finos de los dedos. Si entendemos que este sentido lógico que viene desde el desarrollo del embrión hasta el desarrollo de todos los movimientos sigue el sentido céfalo-caudal y próximo-distal, entonces nos parece ya muy lógico entender por qué un niño puede patear una pelota solamente cuando camina perfectamente y con cierta agilidad. Y por qué un niño no debería entrar a una clase de tenis si no primero domina todo el grueso de su cuerpo. Si primero no echa maromas, brincos, saltos y todo lo que tiene que ver con la parte próxima de su cuerpo. Pues bien, todo el desarrollo va a seguir esta línea. Bueno, primero, ¿qué pasa con un niño cuando nace? En el momento mismo del nacimiento. Tenemos que pensar que el momento del nacimiento es sumamente importante porque el bebé estaba en un ambiente de plenitud. El bebé estaba en un ambiente en el que estaban satisfechas todas sus necesidades básicas, estaban perfectamente bien cubiertas. No tiene ninguna incomodidad, no tiene frío, no necesita alimento, no tiene dolor. Digamos que su organismo no está funcionando por sí mismo, su organismo está funcionando en base a todo lo que su mamá está controlando y está regulando. Hay un autor, buenísimo, Otto Rank, que se dedicó a estudiar el momento del nacimiento en los niños y se dedicó a observar cómo este momento del nacimiento es altamente significativo, tanto psicológicamente y emocionalmente, porque tiene muchas consecuencias en la mente del bebé, de cómo fue su primer momento, su llegada a este mundo, como también todas las consecuencias y toda la importancia física y de salud que tiene posteriormente un niño, dependiendo de las circunstancias de su nacimiento. Después de estar satisfechas todas sus necesidades biológicas, de pronto al cortar el cordón umbilical, el niño se ve urgido de poner a trabajar todos sus órganos, todos sus sistemas por sí mismos. Entonces, de pronto el niño tiene que echar a andar la respiración por sí mismo, los pulmones se tienen que hinchar, el corazón empieza a latir por sí mismo, y este es un momento sumamente importante que define mucho cómo va a ser la adaptación de este niño a la vida extrauterina y cómo va a ser, qué tanta fortaleza tiene este organismo, qué tanta madurez tiene este niño para adaptarse a la vida extrauterina. Otto Rank le llamó el trauma del nacimiento o la primer pérdida importante, y es la primer pérdida que tenemos en la vida cuando somos expulsados del vientre de nuestra madre. Dejamos ese ambiente tan cómodo, tan a gusto que tenemos, y entonces tenemos que arrancar por nosotros mismos y tenemos que funcionar con todos nuestros órganos por nuestra propia cuenta. Luchamos por la supervivencia en este mundo externo. Muchos neonatólogos, muchos médicos aplican un test o una pruebita a los bebés que se llama la escala de Apgar. Me encantaría explicarla porque muchísimas mamás sabemos que no les dieron un número al bebé y no tenemos ni idea de qué es ese número, y después llegas a una consulta con un neurólogo, con un psicólogo quizás, y te hacen unas preguntas como ¿cuál fue la calificación que recibió tu bebé de recién nacido? Y muchas veces los papás creen que es una calificación del 0 al 10, pero no saben en qué consiste y no entienden muy bien. Y de pronto dan respuestas que me dan un poco de risa porque digo, pues no podía estar así el niño, porque me dicen, no, mi hijo nació súper bien, creo que nació 9.5, 9.9 o algo así. Me encantaría compartir qué es la escala de Apgar. Virginia Apgar
una anestesióloga de Columbia, desarrolló esta escala para ver cuál es el estado general de un niño en el momento del nacimiento. Quiero decirles que es una escala macroscópica, no tiene que ver con análisis que se le hagan al niño, sino simplemente únicamente con la observación de 5 puntos importantes al momento del nacimiento y que nos van a definir en qué estado general de salud tiene el niño. Esta escala se va a aplicar 2 veces. Primero, en el momento del nacimiento, y posteriormente a los 5 minutos se aplica exactamente la misma escala, y esto nos va a decir qué capacidad o qué nivel de adaptación tiene el niño de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Esta escala observa 5 puntos importantes. La palabra APGAR es también un acrónimo del apellido de la autora, y que la A se refiere a apariencia. ¿Cuál es la apariencia del bebé? La P se refiere al pulso. ¿Cuál es el pulso que tiene el bebé al momento del nacimiento? La G se refiere a gesticulación, es decir, qué respuesta a ciertos estímulos tiene el bebé. La A se refiere a actividad y la R última a respiración, cómo observamos la respiración del niño. Pues bien, en cuanto a la apariencia del bebé, el niño puede obtener una calificación de 0, 1 o 2. El niño obtiene una calificación de 0 puntos si el niño está todo azul. Normalmente los bebés nacen con las extremidades azules, pero el cuerpo es rosadito. Entonces tienen una puntuación de 1. Obtienen una puntuación de 2 los niños que nacen todos rosaditos en apariencia. La P de pulso puede tener una puntuación de 0, 1 o 2. La puntuación es de 0 cuando el bebé nace con un pulso ausente, cuando no hay latido, no se observa un latido, y entonces aquí vienen todas las maniobras de reanimación, etc. Cuando el pulso es lento, menor de 100 latidos por minuto, entonces el niño tiene una calificación de 1. Y si el ritmo es rápido, el niño tiene una puntuación de 2. La gesticulación también puede tener una puntuación de 0, 1 o 2. Una puntuación de 0 es cuando el niño no responde, no tiene gestos, no hay gesticulación. Una puntuación de 1 es cuando el niño hace muecas, se nota que hay un llanto, aunque ese llanto pueda ser débil. Y la puntuación de 2 es cuando el niño tiene un llanto intenso, cuando el niño estornuda, cuando el niño tose o hace algunas muecas importantes. Después viene la actividad. La actividad se puede calificar de 0 cuando los músculos son muy flácidos, están muy flojos, cuando el niño no observa cierto tono muscular. Después viene una calificación de 1 cuando hay cierto tono muscular y cuando el niño flexiona las extremidades, cuando están flexionadas o incluso levantadas. Y bien, tenemos una puntuación de 2 cuando el niño muestra movimientos activos, el niño patalea, el niño mueve sus bracitos, entonces ahí la escala le daría una puntuación de 2. Y con respecto a la respiración, hay una puntuación de 0 cuando el niño no respira. Hay una puntuación de 1 cuando la respiración es lenta e irregular, y una puntuación de 2 cuando hay una respiración fuerte, regular, o cuando se da un llanto con intensidad y un llanto fuerte. Como podemos ver entonces, cuando nosotros sumamos estas calificaciones, si el niño obtuviera 2 en cada una de estos puntos, el niño tendría una puntuación de 10. De pronto se dice entre nosotros que los únicos niños que sacan un APGAR de 10 son los hijos de los pediatras, porque normalmente es difícil sacar un 10. Es muy común que los niños o bien tengan un bajo ritmo cardíaco o bien tengan las extremidades azules, eso es muy común, sobre todo si es un bebé grande, o bien su llanto no sea tan fuerte. Por lo tanto, un APGAR de 8, 9 o 10 en la primera aplicación está bien, es correcta, es normal. Esta mismita escala se va a aplicar 5 minutos después de que el niño ha nacido. Después de que ha estado en la vida extrauterina durante 5 minutos, el doctor vuelve a hacer exactamente la misma observación. Y lo que es normal, lo que nosotros vemos con mucha frecuencia, es que el niño eleva su APGAR. De nacer con un APGAR de 8, tiene después posteriormente un APGAR de 10. De tener un APGAR de 7, mejoró a un APGAR de 9. Es decir, no es 9.5 como algunas mamás me dicen, porque 9.5 significaría que el bebé nació con un APGAR de 9 y después a los 5 minutos bajó a un APGAR de 5. Y esto pues representaría algo grave, porque el niño no se está adaptando a la vida extrauterina. Lo esperable es que la calificación de APGAR suba
no que baje 5 minutos después. Un puntaje de Apgar bajo no significa que el niño va a tener un problema serio o un problema prolongado, ¿sí? Es muy importante que los padres a este respecto estén tranquilos. Únicamente es un estado de cómo nace el bebé o en qué condiciones nace, pero no te predice la salud futura del bebé ni que de hecho haya enfermedades posteriores. Simplemente les da un punto de referencia a los médicos, a los neonatólogos, de cómo viene el niño macroscópicamente. Ok. El bebé, al nacer, es importante que todas las mamás estemos bien conscientes que a pesar de que se alimente muy bien, a pesar de que el niño esté comiendo bien o la madre tenga muy buena leche, es muy común que en los primeros días pierdan aproximadamente un 10% de su peso en vez de subir de peso. Esto se debe a que el niño nació muy hidratado, estaba en un medio líquido y lógicamente tiene que perder un poco de agua, con lo cual va a perder un poco de peso. Es muy normal, no pasa nada. Otra característica de los niños muy pequeñitos o recién nacidos es que hacen una serie de muecas, hacen una serie de movimientos y gesticulaciones que no responden propiamente a los estímulos del exterior. Muchas veces los papás creen que este niño está sonriendo o riéndole al papá cuando lo ve por primera vez, o que está triste porque tiene una mueca de llanto, o que está feliz porque llegó alguien, o que tiene tos porque tosió o porque estornudó, tiene gripita, y no. Todos esos movimientos que parecen un llanto, que parecen una sonrisa, que son un estornudo, que son una tosida, son movimientos reflejos que tiene el bebé y no deberían de preocuparle grandemente a los papás. Aunque yo entiendo que hay sonrisas muy lindas de recién nacidos que valen bien una foto, pero no es una sonrisa social. La sonrisa social, como nosotros le llamamos, va a aparecer después. El sueño del bebé recién nacido y los primeros 40 días es sumamente inestable. El niño oscila entre un estado de estar dormido y estar despierto. Todavía no tiene un ritmo bien tomado de horas de vigilia, horas de sueño. Por lo tanto, el bebé puede estar como entre dormido y despierto. No pasa nada si se le despierta realmente, porque el niño muy rápidamente se vuelve a dormir. Y en los primeros días, la alimentación puede llegar a ser muy irregular. Puede ser que el bebé coma muy bien, chupetee muy bien y después como que está desganado en la toma siguiente, luego otra vez vuelve a comer muy bien o come muy bien en la noche, pero en el día está un poco desganado. El niño tiene que empezar a agarrar una rutina, tiene que empezar a agarrar unos hábitos, pero al principio pues no los tiene porque el niño estaba comiendo dentro del vientre materno prácticamente a libre demanda. Y ahora sí le vamos a empezar a imponer, porque es lo sano y porque es lo natural, ciertos horarios de alimentación. ¿Por qué? Porque para poderse adaptar mucho mejor a este mundo y a esta vida extrauterina va a ser importante que tenga ciertos hábitos cíclicos para que vaya adaptándose y para que la madre también vaya pudiéndose organizar en esta nueva vida con su bebé. Ok, los bebés son cabezones. La cabeza del bebé es más o menos la cuarta parte del cuerpo. Es decir, les pesa mucho. De ahí que les cuesta mucho trabajo controlar la cabeza porque es una parte muy pesada. Entonces son muy cabezoncitos y poco a poco durante el crecimiento van a ir perdiendo esta característica que incluso en las caricaturas nos hace ver que un cachorro o que es un bebé o que el Rey León aquí era bebé y acá ya era adulto por el tamaño de la cabeza. Si ustedes se fijan, este es un argumento que utiliza mucho Walt Disney para darle la edad a los personajes, el tamaño de la cabeza, que siempre vemos algo cabezoncito y pues lo asociamos con que es un bebé. Otra cosa es que el bebé en los primeros días va a tener un llanto indiferenciado. Poco a poco el llanto del bebé se va a ir diferenciando y va a ser diferente un llanto de hambre, un llanto de frío o molestia, un llanto de sueño. Pero al principio, los primeros llantos del bebé son iguales, son sumamente indiferenciados. Y es por eso que de pronto las mamás pueden angustiarse mucho porque todavía no diferencia el bebé su llanto y todavía la mamá no aprende a discernir este llanto, entonces se puede preocupar mucho pensando que el bebé no sabe si tiene frío, no sabe si tiene sueño, no sabe si taparlo, no sabe si le duele algo. Después, pasados los 40 días, el niño va a empezar a hacer un llanto diferenciado para sueño, para hambre, para dolor. Hay algunas escalas que yo les voy a recomendar mucho si ustedes quieren ahondar un poquito más en esto, que son la escala de Denver, la escala de Gesell, y que les da
mucho más determinado y minucioso el desarrollo de los niños semana por semana, si ustedes quieren detectar o medir más o menos que el niño lleve una evolución normal en su crecimiento y en su desarrollo. Es importante que los padres sepan que los bebés nacen con un vérmix gaseoso, una capa de grasa que les va a proteger mucho de las infecciones. Es normal que los bebés estén grasositos. Esto les protege también de la temperatura, de los cambios de temperatura y de las infecciones por contacto. No tendríamos que ser tan exagerados con los cuidados de un bebé, porque la naturaleza es muy sabia y el bebé nace peludito y nace grasosito, y eso es lo que hace que no pueda contaminarse muy fácilmente de todo lo que hay en el exterior, de si llega el hermanito y lo besa, realmente no está en contacto con su piel, porque esta capita de grasa va a ser una barrera que va a impedir que los microbios entren a su organismo. Y también es importante que sepamos que los niños tienen un umbral al dolor muy alto. No tendríamos que sobreproteger a los bebés de un hermanito que los abraza, que los estruja, que les aprieta las manitas, que les da un beso, o incluso que le da mucha tentación o celitos y le da una mordida de pronto al bebé. Los niños tienen un umbral al dolor muy alto, y si no hubiese sido posible que nacieran o que pasaran por ese canal tan estrecho. Incluso hay algunas pequeñas intervenciones que se pueden hacer con un recién nacido y que no requieren de anestesia por el umbral al dolor tan alto que tienen estos bebés. ¿Qué más cosas pasan con un bebé desde el momento del nacimiento? En un principio, el mundo del bebé es un mundo muy confuso. Por lo tanto, es bien importante que los padres establezcan rutinas sanas. Un bebé que tiene rutinas desde un principio va a ser un bebé más sereno, va a ser un bebé con mayor capacidad de anticipar y con mucho menos ansiedad. Pero es muy importante para mí señalarles que estas rutinas tienen que ser rutinas sanas, porque de pronto las mamás empiezan a desarrollar ciertas rutinas que no van a ser operantes, que pasado el tiempo van a ser rutinas que van a generar mucho problema o mucho conflicto en la relación madre-hijo y en el desarrollo del bebé. Un bebecito recién nacido no se entera mucho si la habitación está sola o la habitación tiene compañía de alguien. El bebé, a pesar de que sí nace con el sentido del oído bien desarrollado, con un sentido de la vista relativamente desarrollado, que puede alcanzar a focar 20 centímetros de distancia, que sabia es la naturaleza, porque justo 20 centímetros es lo que hay de distancia entre la cara de la madre y los ojos del bebé cuando el bebé está siendo amamantado por la madre. Pues bien, sus oídos, sus ojos están relativamente desarrollados. Sin embargo, el bebé puede quedarse en una habitación después de que ha sido alimentado, después de que ha sido amado y se le ha expresado amor, cariño, repitió el bebé, se puede dejar en una habitación solo, y el niño va tomando esta rutina de separación, de un espacio de soledad, de un espacio de silencio, donde yo me voy a quedar dormidito. Y de pronto hay mamás que sí desarrollan rutinas con sus hijos, rutinas bien establecidas, pero son rutinas muy asfixiantes y rutinas después muy esclavizantes, en donde cuando yo a un bebito, porque está recién nacido y porque me fascina y lo quiero ver 24 horas al día, pero lo voy a acostumbrar a dormirlo con este movimiento y a dormirlo en esta distancia, o bien lo voy a mecer así, o le voy a cantar, o le voy a estar sobando el cachetito, pues resulta que esto se va a convertir en una rutina, en un hábito que después el niño lo va a necesitar para dormir. Piensen muy bien, si ustedes esto que están haciendo como rutina para que sus hijos duermen, va a ser algo que puedan soportar durante 1 o 2 años, porque muy probablemente tengan que establecer rutinas muy sanas. Un bebé, después de que está alimentado, que está seco, que es sanito, que no tiene ningún tipo de dolor, ningún tipo de reflujo, ningún tipo de complicación médica, el niño se le repite, el niño se deja en su Moisés, en su cunita, y el niño se duerme por sí mismo, no pasa nada. Esto te va a hacer a ti que seas una madre o un padre muy relajado, muy tranquilo, que no provoques apegos que son tremendamente innecesarios. Hay apegos que son sanos, pero esos apegos pueden ser muy innecesarios. Entonces es importante que los padres desde un principio digan cuál es la rutina que voy a tener con mi bebé, porque esta es una rutina que va a durar durante muchos meses, durante varios años quizás, y yo quiero tener rutinas muy sanas, en donde el niño se pueda sentir seguro en una habitación, en donde no necesite de la presencia de un adulto. Miren, muchísimas veces hay padres que me dicen, con el primero cometí ese error,
que fue esclavizante y que lo sufrí muchísimo. Tuve que dormirlo durante 2 años meciéndolo o abrazándolo o agarrándome el niño el cabello o agarrándole yo el cachete o haciéndole en el dedito gordo del pie derecho una caricia para que el niño se durmiera, porque si no era así, no se dormía. Y esas fueron rutinas que en los primeros meses a los papás les parecieron muy tiernas, muy dulces, y que sí, es muy dulce, yo sé, yo también me derrito con los bebés, pero a la larga generan mucho cansancio, mucho agotamiento en los padres y de pronto los niños ya no pueden funcionar sin esas rutinas. Entonces tengamos mucho cuidado de cuáles son las rutinas que tú tienes con un bebé en los 40 días de nacido, en los 3 primeros meses, porque eso va a permanecer en él. El primer año, como les dije, va a haber un extraordinario desarrollo motor. De un niño que no era capaz ni siquiera de controlar sus brazos o sus piernitas, vamos a llegar a un niño que es capaz de ponerse en pie, de tomar un objeto y de llevarse cosas a la boca, que puede pasarse cosas de una mano a otra mano con cierta agilidad y con cierta destreza. Es la prioridad del primer año, el desarrollo motor. Es ahí donde está puesto todo el énfasis, y digamos que el cerebro va a desarrollar esa parte motora muchísimo en el primer año de su vida. De ahí que los niños son muy inquietos, se mueven mucho. Si tú observas a un bebé, está en constante movimiento, se va a mover incluso cuando todavía no pueda gatear. Si está despierto, se está moviendo sus bracitos, está moviendo sus pies, después empieza a gatear y se mueve mucho de un lado para el otro, empieza a pescar objetos y entonces ya puede manipular objetos bien y plenamente. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a dominar a los 2 años absolutamente todos y cada uno de sus músculos, y lo único que puede hacer para llegar a desarrollarlos a esa edad es adquirir destreza por medio de la ejercitación. De ahí que los bebés se mueven, juegan, se arrastran, se ruedan de un lado para el otro. Cuando unos padres quieren estimular a un bebé, pues ¿qué hay que hacer? Todos esos movimientos que son típicos de los juegos de bebés, como el arrastrar, el gatear, el perseguir, el enseñarle a tocar su otra manita, enseñarle ciertos movimientos, el pompontata, el pomponenito, etcétera. Todo ese tipo de juegos que ya nuestras abuelas lo hacen, que en todos los kinders y guarderías lo hacen. Agarrar a un bebé y empujarlo hacia atrás con el acerrín, acerrán, le va a desarrollar mucho todo su sistema de equilibrio, su sistema motor, aventarlo, lanzarlo, estrecharlo, hacerle movimientos bruscos para un lado o para el otro, mecerlo. Todos esos movimientos que al bebé le van a divertir tanto y que le van a sacar tanta sonrisa y que incluso los va a pedir, porque cuando empieza a balbucear puede ser que pida ma, 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 porque eso es lo que le gusta mucho a un bebé, los movimientos que le ayudan a tener una perfecta maestría sobre todo su cuerpo al 2.º año de edad. El bebé no es normal que esté quietecito, no es normal que esté tranquilito. Lo normal es que se esté moviendo de un lado a otro y que esté moviendo constantemente su cuerpo a partir de los 6, 7, 8 meses. El oído, les decía yo, que el oído nace bien desarrollado. El bebé ya pudo escuchar la voz de su madre, incluso desde el vientre materno. De ahí que posteriormente reconoce primero que nada la voz de su madre, que le ha acompañado muchísimo durante todo su desarrollo. Y el bebé se relaja y se tranquiliza simplemente cuando escucha la voz de su madre. ¿Por qué? Porque es un sonido que le es familiar. Si pensamos que el bebé estaba escuchando desde el vientre materno, entonces de ahí nos damos cuenta que de pronto hay algunas mamás que son un poco exageradas, un poco estresadas, cuando piden que se guarde silencio frente a un bebé, o que el hermanito no grite, o que no llore, o que no haga berrinches, o que no ponga la música fuerte, o que todo el mundo ponga sus teléfonos en silencio, porque no vaya a ser que el bebé se asuste. No, hombre, tu bebé estaba oyendo sonidos desde mucho antes de nacer. Tu bebé oyó el sonido de la boda a la que fuiste 15 días antes de parir, y oyó la música, y oyó también a su hermanito hacer un berrinche, y oyó la voz de papá, y oyó el ladrido de los perros, y con eso creció, porque su oído estaba desarrollado ya aproximadamente el 5º o 6º mes de embarazo. Eso quiere decir que todos estos sonidos le son sumamente familiares y no tendrían por qué afectarle para sentirse tranquilo, para dormir, para sentirse seguro. Entonces, no sobreprotejamos tanto al bebé, tenemos que tener conciencia, él ya ha estado escuchando todos estos sonidos, ya está acostumbrado a ellos y no lo van a despertar, no le van a asustar, no tendrían por qué asustarle o no tendrían por qué despertarle. También
El bebé va a nacer con una visión ligeramente desarrollada, pero todavía es borrosa. Es decir, no puede enfocar los objetos que están muy lejanos. Puede enfocar perfectamente, como ya lo mencioné, los objetos que están a una distancia corta. Hay algo que hacemos los adultos y que es algo instintivo y que tiene mucho sentido con los niños. Si bien los niños nacen con un oído desarrollado, los niños escuchan mucho eco. Todos los sonidos los escuchan con eco, porque todavía no están perfectamente desarrolladas algunas partes de su oído, por lo tanto no pueden evitar el eco. Y una forma que tienen de evitar el eco es cuando la voz se prolonga al hablar. Hay un lenguaje que utilizamos con los niños, que es el mothers, o el hablarle a un bebé así de que, hola bebé, qué hermoso estás. Cuando nosotros hacemos este sonido y alargamos las sílabas de una palabra, le estamos evitando al bebé el eco. De ahí que lo hacemos nosotros de manera instintiva. Y también cuando vemos a un bebé, nos lo acercamos aproximadamente a 20 centímetros de distancia. Vas a conocer a tu sobrino, vas a conocer a tu nieto o al hijo de tu hermana, y tú lo que haces instintivamente es que lo abrazas y lo pones a 20 centímetros tuyos y le empiezas a hablar con esta voz un poquito cantada, que hace que el bebé pueda enfocar perfectamente tu cara y hace que el bebé pueda oír o escuchar con mucho menos eco tu voz. Eso lo hemos hecho nosotros toda la vida y eso es algo que tiene mucho sentido cuando se entiende cómo es el desarrollo del bebé. Como el niño necesita rutinas y rutinas sanas y sentirse seguro en este mundo al que llega, y como tiene una visión borrosa que enfoca lo que está a 20 centímetros de distancia de sus ojos, es por ello muy importante que la madre lo acune y lo abrace cuando lo alimenta. ¿Por qué? Porque le está dando pecho, pero también el niño está reconociendo por primera vez la cara de su mamá. Y la carita de mamá es la que primero se reconoce. Y ahí empieza a desarrollar el niño una habilidad psicológica muy importante, que es la constancia objetal. Cada que yo me alimento, veo un rostro que voy reconociendo. Y es un rostro que voy uniendo con esa cara. Entonces, me aprendo esa cara, que es la cara que primero memorizan los niños, la cara de mamá o la cara de la persona que ejerce el maternaje. Muchas veces en algunas casas hogar o instituciones en donde de pronto los niños son alimentados, pero no son cargados en un regazo y se les da el biberón o la leche materna, sino que en una cunita se les acomoda el biberón. Estos niños no tienen contacto visual con una cara que les está hablando y una voz continuamente, y por lo tanto son niños que pueden presentar importantes retrasos en su desarrollo, sobre todo en su desarrollo social y en la manera como tú te vinculas con los objetos. Es bien importante que si tú no le das pecho a tu bebé por alguna circunstancia médica, porque no tiene suficiente leche o etcétera, si tengas mucho cuidado de tener este contacto con él durante el tiempo que lo estás alimentando y estar a 20 centímetros hablándole a tu bebé, porque el bebé está reconociendo tu rostro. Y es importante que las personas que alimentan al bebé sean las mismas personas, que no rote una gran cantidad de personas que está alimentando al bebé, porque entonces se le dificulta mucho desarrollar esta constancia objetal. Entonces le da de comer mamá, le da de comer papá, le da de comer la abuela o bien la nana. Pero cuando estás rotando tremendamente por una infinidad de personas que están alimentando al bebé, es muy difícil que él desarrolle estas constancias objetales que después le van a dar muchísima seguridad. Un bebé pequeñito antes de 1 año va a jugar con todo. Prácticamente va a jugar lo primero con lo que juega, o el primer objeto de juego son sus manos. Cuando se aprende a meter las manitas a la boca o se aprende a llevar las manos a la boca, pues va a experimentarlas, va a explorarlas, va desde muy temprana edad a utilizar esto como un juego y todo lo que tiene a su alcance. Lo que tiene a su alcance es la ropa, que es muy común que la chupe, es muy común que pesque el chupón o que sea su primer juguete, y todo lo que tiene al alcance de su mano. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado, porque cosas muy pequeñitas que tenga al alcance de su mano, un bebé pues se las va a llevar a la boca. Cosas que sean del tamaño de una moneda, hay que alejarlas siempre cuando tenemos un bebé que ya se arrastra, cuando tenemos un bebé que se inclina, porque pueden convertirse en cosas incluso peligrosas. El bebé tiene tanta priorización de los músculos y del movimiento que llegados los 2 años de edad van a alcanzar el 50% de la talla que van a lograr cuando adultos. Imagínense, en 2 años creces la mitad
de lo que vas a crecer el resto de tu vida. Hay mucho crecimiento, los niños crecen diario, crecen todos los días, te dejan la ropita de volada. Por tanto, pues no es muy inteligente que tú llenes de ropa divina a tu bebé, porque habrá cosas que tengan una o dos puestas y que luego ya no se las puedas poner más, ¿no? Los niños van a triplicar su peso también. Del peso con el que nacieron, de pronto, en este corto periodo de tiempo, van a pesar 3 veces más. Van a ser niños mucho más pesados, mucho más grandes. El sueño es una cosa muy importante en el primer año de vida. Los niños tienen que dormir de 14 a 16 horas, de manera repartida. Los niños pueden dormir 8 horas y después pues tienen una deuda de sueño de otras 8 horas que pueden repartir en una siesta larga en la mañana de 5 horas y luego una siesta corta en la tarde de 3 horas. O bien hay bebés que a partir de los 40 días de nacidos ya pueden dormir 10 horas seguiditas en la noche, cuando tienen muy bien desarrollado todo su sistema digestivo, y luego tienen dos siestas, una siesta en la mañana, una siesta en la noche. Los más dormiloncitos duermen más, unas 16 horas, los menos dormiloncitos unas 14 horas. Pero es muy importante porque es por medio del sueño que los niños entonces van a desarrollarse y van a crecer sus músculos. El momento en el que el niño está despierto está sumamente activo. ¿Ok? Eso es todo lo que hace un bebé hasta el año de edad. Pues moverse, llevarse cosas a la boca, desarrollar rutinas, desarrollar una relación o un vínculo afectivo muy importante con su madre, que tiene que ser esa figura constante y presente todo ese primer año de vida. A partir del primer año de edad, el niño empieza con la tarea de aprender a caminar. La locomoción es un punto bien importante pasado el primer año de edad. Ya se controló el cuerpo completamente y las piernas ya soportan todo el peso del cuerpecito del bebé. Por lo tanto, se va a desarrollar mucho el equilibrio para que pueda tener una maestría sobre la marcha a partir del primer año de edad. Entonces, es normal que empiece a caminar primero de manera muy torpe, que no flexione muy bien las rodillas, que camine con las piernas un poco abiertas para guardar mejor el equilibrio, y ese caminar como un poco tosco del bebé va a evolucionar durante el primer año de vida. De pronto el niño empieza a caminar como con mucha velocidad, con algo que es entre la caminata y la carrera, de una manera un poco torpe, como que pensamos que no va a frenar, y todo esto va a llegar a su punto culminante a los 2 años de edad, en donde el niño ya camina de manera un poco más ágil, totalmente bien, de manera graciosa, ya dobla muy bien las rodillas y le encanta dominar su cuerpo. Por lo tanto, al término del primer año, el niño va a gozar y va a disfrutar tremendamente de todo lo que es el movimiento físico. ¿Por qué? Porque es algo que acaba de lograr una destreza grandísima al dominar cada uno de sus músculos. Algo muy importante entre el primer y segundo año de edad también va a ser la aparición del habla o del lenguaje. Si en el primer año de vida el crecimiento y el desarrollo psicomotor fue muy importante, ahora del primero al segundo año de vida, el lograr el dominar el lenguaje va a ser algo muy importante y todo el interés va a estar puesto en esta parte, en el área verbal. El niño empieza a balbucear desde antes del año. Puede tener algunas palabras, 2 a 3 palabras a los 10 meses. Cuando cumple el año, agrega algunas palabras a su vocabulario, palabras muy comunes, palabras cortas, palabras de 2 sílabas, agua, más, aquí, papá, mamá, pero hace una serie de vocalizaciones ya y se vuelve muy gracioso porque a partir del año de edad empieza a darse a entender, ya sea con señales, ya sea con muecas, ya sea con gesticulaciones, acerca de los deseos que va teniendo para ser satisfecho, a llegar a alcanzar a los 2 años ya un mucho mejor manejo del lenguaje. El niño pequeñito hace un juego paralelo muy físico. Es difícil que el niño juegue con otro niño el mismo juego. Básicamente lo que hacen es observar a otro niño y jugar a lo mismo que está jugando ese otro niño de una manera paralela, sin interactuar. No debiéramos preocuparnos porque un niño de 1 año, 1 año y medio, antes de los 2 años de edad o incluso a los 2 años de edad, no colabore con otro niño en un juego. ¿Por qué? Porque esto no es normal. El primer juego, como lo dije, es un juego con el propio cuerpo, que se da en el bebé que está acostadito y que todavía no gatea. A partir de que el niño se sienta, puede empezar a jugar con un objeto, prácticamente con todo lo que tenga a la mano.
El niño después del año de edad va a jugar un juego paralelo, observa lo que hace otro y lo imita. Es un juego totalmente imitativo, que puede ser imitando a un niño de su edad o imitando a un adulto. Y entonces, esta es una edad maravillosa porque prácticamente todo lo que tú hagas, el bebé lo va a imitar. Todo movimiento, todo juego de manos, todo juego de dedos, la forma de llevarse las cosas a la boca, va a estar totalmente imitando e incluso imita mucho el lenguaje. Después del año, el niño tiene capacidad para repetir palabras cortas y comunes que le son muy familiares, y entonces es cuando empiezan a repetir, si no una palabra completa, la última sílaba de las palabras. Si yo a un bebé le digo, es tu abuelita, abuelita, él repite ta, ta o ita, ita. Esa es la manera como normalmente se empieza a desarrollar el lenguaje. Primero balbuceos espontáneos y después empieza a repetir sílabas comunes, y lo primero que hace es repetir la última sílaba de la palabra que acaba de escuchar. En la medida en la que un niño va desarrollando su capacidad de lenguaje y su capacidad de expresar lo que quiere o de expresar lo que quiere y de comunicarse con el otro, va disminuyendo su frustración. Un niño que tiene un retraso en el lenguaje, que tiene 2 años o 3 años y todavía su lenguaje es muy poco comprensible, generalmente es un niño que se frustra mucho, tiene muchas rabietas, porque difícilmente le pueden entender lo que quiere. Entonces nosotros vamos a ver una relación inversa, en donde a mayor nivel de lenguaje, el niño menor nivel de frustración. Pero los papás tienen que enseñarle esto, tienen que enseñarle que ya tiene un lenguaje y que ahora tiene que utilizar ese lenguaje para expresar lo que siente o lo que quiere. Cuando al niño se le permite seguir llorando y se le adivina lo que quiere o lo que no quiere, cuando el niño llora porque ve el vaso de agua y estira la mano y llora y unos papás se lo dan a pesar de que ya puede decir agua, pues no le están enseñando de una manera tranquila, pero de una manera muy eficaz, a que ya puede utilizar el lenguaje. Entonces hay que calmar al niño. A ver, no llores, ¿qué pasó? No llores. ¿Quieres agua? A ver, repite conmigo, agua. Porque los niños son capaces de decir ciertas palabras alrededor del 1 año y medio, 2 años de edad, pero siguen con esa inercia que venían de llorar para manifestar lo que sienten y de tener ese llanto diferenciado para yo ser adivinado. Y no, los papás tienen esa tarea de enseñarles ahora a utilizar el lenguaje en los momentos en los que anteriormente utilizaban el llanto. Cuando me preguntan, ¿por qué mi hijo pide todas las cosas llorando? ¿O por qué mi hijo puja para pedir todo? Pues la respuesta es porque tú se lo das. Y el niño no ha aprendido a utilizar el pobre o rico vocabulario que tenga, no importa. Pero ya tiene que empezarlo a utilizar entre el año y los 2 años de edad. ¿Ok? Bien. A los 18 meses. A los 18 meses un niño se descubre a sí mismo como un ser completa y totalmente independiente, que se puede separar de mamá, que puede querer algo diferente a lo que quiere mamá, que puede tener un deseo y tiene tan desarrollada la constancia objetal que sabe que aunque él no ve esa galleta existe porque la está tapando un bote de galletas, o bien, aunque no vea a mamá porque está en la otra habitación, yo puedo llorar, yo puedo gritar y mamá puede venir. Y entonces es ahí cuando empiezan a aparecer las primeras rabietas fuertes, porque el niño está reafirmándose y el niño se está dando cuenta de que él por sí mismo puede hacer que a voluntad las cosas aparezcan o las cosas desaparezcan de su vida. Y es muy importante manejar estas rabietas. Cuando hablamos de disciplina, ahí vuelvo a hablar ampliamente de cómo manejar estas rabietas, las primeras rabietas que hace el niño y cómo enseñarle a tolerar frustraciones de una manera gradual. Pero un niño entonces que se está acercando a los 2 años ya es un niño que es capaz de expresar por sí mismo lo que piensa, lo que siente, lo que necesita, y es capaz de empezar a tener levemente un lenguaje espontáneo, es decir, hablar sobre algo que no es una necesidad. En resumen, lo que un niño de 1 año necesita son rutinas sanas, una figura materna estable, una figura materna presente y amorosa, y necesita ser interpretado en sus necesidades básicas, ser interpretado y satisfecho cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando tiene frío o cuando algo le duele. Esto le va a hacer un niño mucho más sereno.
De ahí que todos los juegos y juguetes que tienen que ver con un niño antes de los 2 años, pues son sonajas, cosas que pueden mover por sí mismo, cosas que hacen ruido, cosas que tienen movimiento. Cualquier cosa puede ser un juguete para un niño menor de 1 año. Un cubo. Lo que sí es que tienen que ser cosas que sabemos que se va a meter a la boca y por lo tanto vamos a cuidar muchísimo 2 cosas. 1, que no tenga una dimensión que pueda atragantarse, y 2, que no tenga sustancias como plomo o pinturas o cosas que puedan hacerle daño a su salud. Pero prácticamente cualquier cosa que sea una textura suave o una textura con la que no se pueda lastimar, que no tenga filos, que no tenga ciertos riesgos, puede ser un juguete para un niño. No deberíamos ni de gastarnos tanto porque todo es impresionante, todo es nuevo para el niño y todo el niño lo quiere explorar y todo el niño se lo tiene que llevar a la boca. Obviamente a esta edad, contacto con pantallas, contacto con celulares, pues absolutamente no. El niño está explorando su mundo. El mundo es maravilloso y ve una gran cantidad de cambios en los claroscuros, ve los colores, observa los colores, poco a poco los va a ir diferenciando porque al principio no distinguen más que los colores primarios. De ahí que los juegos para niños tengan básicamente colores primarios, porque son los primeros que el ojo del niño va a diferenciar de los tonos de grises. ¿Sí? Y tienen colores primarios, son objetos suaves que se pueden manipular, que se pueden llevar a la boca y que no tienen que ser tantos, ni tienen que ser tan sofisticados, ni tendrían por qué ser caros. Simplemente tenemos que fijarnos en que sean adecuados para su edad. Cuando el niño llega a los 2 años de edad, entonces se va a dar a la tarea de ejercitar muchísimo el lenguaje. Aquí la marcha del niño ya alcanzó su máximo, el niño camina ágilmente, ya no camina con las piernitas abiertas, ya no camina como robot, ya coordina perfectamente el movimiento de las rodillas con el movimiento de los brazos y eso hace que entonces todo el interés se ponga en el lenguaje. Entonces el niño empieza a tener mucho más lenguaje, hace sonrisitas, hace balbuceos, repite sonidos, imita sonidos de animales, del gato, del perro, imita incluso portazos, imita las palabras que le dicen los demás porque está el cerebro totalmente enfocado en desarrollar ese lenguaje y en adquirir algunos conocimientos básicos, ¿sí? Un niño de 2 años puede decir incluso malas palabras. ¿Por qué? Pues porque las escucha y las repite, las dice sin intención de que sean unas malas palabras, pero lógicamente la respuesta o la reacción que tiene el medio ambiente muchas veces van a reforzar estas malas palabras y van a hacer que el niño pues las adquiera y las deje en su vocabulario porque sabe que son palabras que se llaman mágicas. Las palabras mágicas son aquellas palabras que yo digo y entonces generan una gran reacción en los demás. Y como el niño es muy egocéntrico a esta edad, el niño tiene que sentirse, y de hecho se siente un niño de 1 año, el centro de atención del hogar. Prácticamente todo lo que pasa alrededor es en torno a él. Llegan los adultos y le prestan atención, hace una gracia y le prestan atención, y este egocentrismo tan marcado de un niño de 1 a 2 años, por una parte le da mucha seguridad en su mundo, porque no se siente con el peligro de ser ignorado, de ser olvidado, de ser abandonado, pero por otra parte también tiene que ir cediendo con el paso del tiempo para que pueda desarrollar otras capacidades, como por ejemplo la capacidad empática, que pueda tomar en cuenta a los demás, que pueda aprender a observar las necesidades ya de los demás y a actuar en una forma socialmente mucho más aceptable, mucho más adaptativa, ¿ok? Alrededor de los 2 años, los niños ya pueden distinguir su propio sexo. Ya se saben si son niños o son niñas. Ya se llaman a sí mismo así, niño o niña. Y empiezan a diferenciar, a hacer una diferenciación de género en cuanto a que este es un color de niña o este es un color de niña. Un niño de 2 años y medio aproximadamente ya tiene muy claramente una preferencia, o ya sea por juguetes emocionales, de predominio emocional, que tiene que ver con disfraces, casitas de muñecas, jueguitos de té, comida, pintura, etcétera, o ya tiene una clara preferencia por juegos y juguetes que son de movimiento y de acción, como por ejemplo los carros, lo que tiene que ver con la rapidez, con las pelotas, con aventar, con deslizarme, treparme, subir a bajar, o bien ya un niño cerca de los 3 años ha desarrollado esa clara preferencia por las cuestiones de tipo intelectual, por leer un libro, por armar un Lego, por desarmar un juguete, por comprender cómo funciona el mundo
este mundo en el que está funcionando. Y es solamente hasta después de los 2 años, cerca de los 3 años, que el niño empieza a incluir a otro niño en su juego, pero no lo incluye como un compañero de juegos como tal. No hay un juego combinado o un juego participativo, simplemente que el juego paralelo se hace un poco más intenso. Yo voy a jugar a lo mismo que estás jugando tú, pero quizás lo voy a jugar por mi cuenta, pero todavía no saben seguir turnos o todavía no saben de reglas de juego. Hay que empezarles a enseñar a esta edad los juegos reglados. ¿Por qué? Eso tiene una importancia grandísima en el desarrollo social del niño, porque la vida es un juego reglado, en donde de pronto te toca y de pronto no, y de pronto tienes que, hiciste una mala acción y vas para atrás, tomaste una mala decisión y pierdes un turno, y de pronto hay que observar el juego del otro. Entonces ya hay algunos juegos reglados muy simples y muy mínimos para un niño a partir de los 3 años que le van enseñando cómo funciona el mundo, porque ya tiene que interactuar mucho más socialmente, tiene que acercarse mucho más a otros niños en sus juegos. Y es hasta aquí, cerca de los 3 años, cuando el niño ya sabe compartir, cuando el niño ya tiene la noción de que no va a perder lo que comparte, de que una vez que comparte algo con otro niño, eso puede volver a él después y no lo va a perder y no lo vive como una pérdida. El niño primero vive como una pérdida las cosas que comparte, como que no las va a volver a ver, como que van a dejar de ser suyas. Entonces hay que darle mucha tranquilidad y hay que enseñarle que cuando va a prestar algo, eso va a volver, y hay que enseñarle a que tolere esta angustia de separarse de sus objetos tan amados, porque durante el segundo y el tercer año de edad el niño está muy pendiente de las pérdidas que va a tener, ¿sí? De ahí que continuamos con una rutina estable. Es muy importante que las personas que cuidan a un bebé sean personas estables, que no huyan, que no se vayan, que no haya pérdidas en esta etapa, porque pueden dejar huellas importantes, o incluso muchas veces observamos que hay una regresión en el desarrollo de un bebé cuando lo cuidaba una nana o una nani que era la que lo alimentaba, era la que lo cambiaba, era la que lo bañaba, etcétera, y después, porque es un empleado, porque se va, porque tiene un trabajo mejor o por lo que tú quieras, se le cambia la cuidadora o la persona que lo cuida. Yo lo que recomiendo es que la madre siempre sea la persona constante, la persona que está siempre con el niño, y que si bien tenga relaciones alternas o personas que ayudan a la madre, traten de que sean lo más estables posibles. Por eso es bueno ayudarnos de nuestras mamás, de las abuelas, porque las abuelas son personas muy estables, a las que no les estamos pagando por el servicio y que no nos van a renunciar de pronto y no nos van a abandonar al niño, sino que como pertenecen a la familia, pues estarán presentes siempre en la vida del niño, y eso evitará mucho pérdidas objetales, por lo tal el niño será mucho más fuerte emocionalmente. Es común que un niño de 2 años atraviese por una etapa de tartamudeo, que de pronto a los papás les puede preocupar mucho, que ha empezado a tartamudear. Después de que el niño aprendió a hablar o domina el lenguaje bastante bien, cerca de los 3 años, viene esta etapa de tartamudeo que preocupa a los papás. Y esto es algo normal. Generalmente todos los niños atraviesan por esta etapa, y esto se debe a que el ritmo de pensamiento y el ritmo para hablar no son iguales. Entonces el niño está pensando a una velocidad mucho más acelerada de la velocidad a la que está articulando o a la que está hablando o expresando sus palabras, y entonces empieza a tartamudear porque el pensamiento se le viene como borbotones, y sin embargo no puede hablar con la misma habilidad o con la misma rapidez con la que está pensando. Es normal, no nos preocupemos. Lo que vamos a hacer es que le vamos a tener paciencia, lo vamos a escuchar. No es bueno corregirlo, no es bueno repetir rápidamente la palabra que el niño está diciendo, porque entonces el niño hace como muy consciente ese tartamudeo, empieza a preocuparse, empieza a estar muy tenso y el tartamudeo se puede incrementar. No le damos importancia y le damos tiempo al bebé para que termine de hablar y termine de decir qué es lo que nos quiere decir. Otra característica que tiene el lenguaje de los niños de esta edad es que no respeta la sintaxis, no respeta los verbos irregulares. Entonces de pronto es muy simpático oír como dicen no cabí en vez de no quepo, o hablan de ellos mal en primera persona, y es normal.
Digamos que más que nada estamos empleando dos cosas que son la articulación y la habilidad para pronunciar correctamente. Es en lo que los padres se deben de preocupar, que el niño llegado a los 3 años ya tenga una perfecta capacidad de pronunciación y que haya mucho vocabulario. La sintaxis se va a corregir posteriormente por medio de la observación. El niño va a observar cómo nosotros hablamos, como nosotros decimos no quepo en vez de no cabí, y entonces poco a poco lo van a ir corrigiendo, pero eso es perfectamente normal. Lo que quizás no sería normal son problemas graves en la pronunciación o que haya un vocabulario muy pobre en un niño entre los 2 y los 3 años de edad, porque llegados los 3 años tiene que tener un lenguaje muy amplio, tiene que dominar muchísimas palabras y tiene que tener un lenguaje que es perfectamente comprensible para el otro. A esta edad, a los 3 años, el niño ingresa generalmente, si es que no lo ha hecho antes, al kinder. ¿Por qué? Porque para el niño ya son importantes las relaciones sociales. El niño ya debe de preferir a los 3 años jugar con otros niños de su edad, más que jugar con adultos o más que estar en las piernas de los adultos. Y por lo tanto, son niños que se relacionan mucho socialmente y muchas veces en casa no tienen toda la estimulación necesaria. Por lo tanto, empiezan a ser unos niños muy abundantes verbalmente. Así les llamaba Gesell, que los niños pueden tener en la boca hasta el 100, pero el niño realmente cuenta hasta el 3. Es decir, el niño dice muchas cosas, habla de muchas palabras, pero no quiere decir que el niño comprenda perfectamente y a cabalidad todas las palabras que están en su vocabulario. El niño prueba a meter en una oración una palabra y si ve que tiene sentido para el otro, entonces el niño repite esas palabras. A esta edad los cuentos son muy importantes, por ejemplo, porque van a desarrollar muchísimo el vocabulario de un pequeñito y ese pequeñito va a hablar de una manera muy florida y de pronto va a parecer muy inteligente porque tiene palabras como más sin embargo y a pesar de, inclusive, etcétera, pero es porque las oye de los adultos que le rodean. También es muy importante cuando nosotros queremos que un niño esté muy estimulado en el lenguaje, pues lógicamente que tenga mucho contacto con mamá, que mamá le cuente cuentos. Los niños que son criados por una cuidadora, que tiene muy poco contacto verbal por él, sí van a hablar porque pues, finalmente desarrollan un lenguaje, pero no van a desarrollar un lenguaje tan extenso como los niños que son cuidados por familiares o por adultos inteligentes o por adultos que hablen con ellos con un lenguaje mucho más extenso. Es decir, van a recibir mucho más información, van a recibir mucho más lenguaje y lógicamente se va a desarrollar mucho más fácil. Alrededor de los 3 años, un niño define su lateralidad. Ya empieza a tomar la cuchara siempre con la mano derecha o siempre con la mano izquierda. Y cuando nosotros le damos un color, empieza a tomar el color siempre con la mano izquierda o siempre con la mano derecha. No es bueno forzar a un niño a que utilice otra mano de la que él espontáneamente utiliza. No importa si come con la izquierda o escribe con la izquierda o con la derecha, no pasa nada. Esto se debe a una parte predominante en el cerebro, que puede ser la parte izquierda o la parte derecha, y es de ahí de donde el niño va a ser zurdo o donde va a ser derecho. No tiene ninguna importancia y simplemente hay que dejarlo que ejercite ambas manos hasta que él por sí mismo vaya prefiriendo el uso de una de las manos. A esta edad de los 3 años, el niño aprende algo importante. El niño aprende que hay que seguir el juego en esta vida, que para tú obtener algo, entonces tendrías que cumplir con algo. El niño sabe perfectamente que para tener dulces hay que comer bien, o sabe que para tener algo hay que pedirlo por favor, o sabe que para que esta amiguita se junte con él o con ella, pues tendría que llegar y coquetear y saludarle. Es decir, los niños empiezan a ser manipuladores. Y ser manipulador no es otra cosa más que conocer las reglas sociales y emplear las reglas sociales para obtener yo de la vida lo que quiero, ¿sí? De ahí entonces que los niños se vuelven con papá o con mamá de pronto muy sensibles, muy manipuladores, y es muy importante que los papás sepan que si en esta edad yo tengo una disciplina muy congruente, el niño va a aprender bien las reglas del juego. Que si yo soy muy constante en cuestiones como alimentación, baño, sueño, límites disciplinarios, etcétera, pues el niño
las reglas del juego que está aprendiendo son reglas que le van a ayudar para ser un niño muy adaptado. Si es un niño que porque pensamos que está chiquito y que tiene 3 años y no importa cómo pida las cosas, yo se las voy a dar, aunque las pida llorando, aunque no las pida de buena manera, aunque las pida de manera tirana o de manera grotesca, yo se las voy a dar, bueno, pues le estoy enseñando las reglas de este juego que se llama vida. Y no importa que tú tiranices y no importa cómo pidas las cosas se te van a dar. Y no importa en qué momento las quieras, las cosas se te van a dar. Es bien útil a veces para los papás que jueguen con un niño de 3 años, un juego reglado pero sencillo, en donde él sepa que hay ciertas reglas, que yo primero tiro el dado y después camino los espacios que me marca el dado y yo tengo que esperar que no es mi turno y que mi mamá mueve sus propias fichas y que yo solamente puedo mover mis fichas, porque esto le va dando una noción de cómo funcionan las reglas sociales, esto le va dando cierta capacidad de sociabilizar mejor. Y hablando de sociabilizar, los primogénitos, los niños que no tienen hermanos o aquellos niños que son muy inteligentes y muy fantasiosos, esta es la edad en la que surgen los amigos imaginarios. Los amigos imaginarios son esos que solamente este niño ve, que nos puede platicar de él. A veces, dependiendo de la imaginación que tenga el niño, le puede poner nombre, le puede poner edad e incluso le puede dar una personalidad. Puede ser otro niño, puede ser un niño del sexo opuesto, puede ser un perrito imaginario que es su amigo. Y entonces algunos papás se estresan y se preocupan y dicen, es que está hablando desde hace 3 días de un perrito que se llama Cancán y que viene a la casa y que quiere que le sirvan comida y pues ¿qué tiene? Porque nadie vemos ese perrito. Es normal. Los niños tienen una imaginación muy extrema a esta edad y entonces se imaginan a este personaje con el cual en momentos de soledad suelen jugar. Es una manera inteligente que tiene la psique de los niños solitarios para cambiar esa soledad y sentir que juegan con un amiguito de manera imaginaria. Esto es algo pasajero. Solamente nos debería de preocupar cuando el niño no quiere jugar con personas reales porque quiere seguir jugando con el amiguito imaginario. Pero esto no sucede. Generalmente cuando ya viene otro niño, inmediatamente abandona al amiguito imaginario y se pone a jugar con los niños reales. Los niños a partir de los 2 años es importante y desde antes incluso que aprendan a estar en periodos o espacios de soledad. Es decir, el niño no necesita la presencia de un adulto para entretenerse en una habitación y para explorar ciertos juegos o ciertos objetos o para manipularlos o para generar un juego. Es muy importante no generar un apego excesivo innecesario. Un bebé que está siendo vigilado puede dejarse solo en una habitación durante unos minutos mientras observa a través de la puerta o detrás de una cámara esa que ahora tienen muchísimo las mamás, y el niño se va a concentrar mucho mejor en sus objetos cuando el niño está solo. A la edad de 2 años ya puede jugar por periodos de tiempo solo, ya puede el niño pasar un periodo de 30 minutos armando una fila de objetos, acomodando sus juguetes, hablando solito, en un periodo de imaginación y fantasía en donde el juego solitario es muy común, es muy enriquecedor. El niño incluso va a superar muchas emociones por medio del juego, por medio de este juego simbólico que empieza a tener ya conforme está creciendo. Un niño de 2 años ya se lleva la cuchara a la boca, ya come por sí mismo. En cuestión del alimento, el niño a partir del año ya fue capaz de llevarse el alimento con las manos a su boca. Y entonces el niño ya empieza con una alimentación a 2 manos, que le llamo yo, en donde el niño se mete pedazos de fruta, pedazos de papaya, pedazos de pollito a la boca, pero también mamá le está dando de comer con la cuchara. Después, cuando ya casi llega a los 2 años, el niño es capaz de manejar con bastante destreza el tenedor y la cuchara. Y entonces el niño puede llegar a un punto, a los 2 años, en donde se alimenta por sí mismos. Y los padres tienen que promover la autonomía y tienen que promover el desarrollo. No es sano que después de los 2 años yo esté dándole a un niño de comer en la boca. ¿Por qué? Porque él ya sabe perfectamente llevarse la comida a la boca. No tengo por qué dársela yo. Es un mal hábito. Los niños que solamente abren la boca de manera pasiva para comer, pues son víctimas de un mal hábito en donde me han estado sobreprotegiendo, me han estado sobreatendiendo y yo, sin que lo necesite, estoy recibiendo la comida en la boca. Los niños al año agarran la comida con las manos,
Después del año y medio empiezan a manipular el tenedor, a los 2 años manipulan perfectamente bien el tenedor y la cuchara. Y al principio, esa etapa en la que el niño agarra la comida con la mano, está bien, hay que permitirla, porque el niño está desarrollando muchas capacidades que tienen que ver con la matemática, con la textura, con la física, con el peso, con la velocidad, está desarrollando mucho su psicomotricidad fina y está incluso aprendiendo ciertas reglas físicas importantes. Es por ello que el niño ya distingue entre continente y contenido. Un niño de 1 año agarra una vasija de espagueti o de sopita que le estamos dando y entonces le encanta vaciarla, porque él ya sabe que hay un continente y que arriba hay un contenido. Y entonces se impresiona y se divierte mucho vaciando el contenido del continente. Y es ahí cuando los padres de pronto empiezan a sorprenderse, creen que no quiere la sopa, creen que la está tirando, o que es grosero, cuando simplemente es un juego que tiene mucho que ver después con el desarrollo de la física y con el desarrollo de las matemáticas. Quizás tú debas de alejar el plato de espagueti al niño, lo entiendo, pero lo que tienes que hacer entonces es que tienes que ponerlo mucho a jugar con contenedores que tengan arena, que tengan agua, para que él pueda vaciarlos, para que él pueda pasarlos de un recipiente a otro, porque esto va a ser para él muy fascinante, ¿sí? Y quizás si tú le das esta oportunidad, va a dejar de jugar entonces con la comida, porque ya está llenándose toda esa curiosidad intelectual, jugando con arroz, jugando con arena, jugando con agua, en la regadera, con tacitas y con diferentes vasijas. Ok. El niño de 2 años ya duerme aproximadamente de 10 a 12 horas. Duerme un poco menos que el bebé. Ya no duerme de las 14 a 16 horas. Tiene que dormir durante la noche probablemente sus 12 horas. O bien duerme 10 horas durante la noche y una siesta de 2 horas. Esto puede variar. ¿Por qué? Porque hay niños un poco más dormiloncitos, un poco menos dormiloncitos. Pero bueno, más o menos tiene que ser eso. Y la noche tiene que dormir la corrida. Obviamente los niños de 2 años no reciben alimentación en la noche. La mayoría de los niños, después de los 6 meses, tienen la madurez para dormir toda la noche y no pedir alimento. Algunos, si están bajos de peso, si están bajos de talla o si tienen alguna condición médica importante, podrían requerir alimento en la noche. Pero por lo general, esto termina después de los 6 meses y al año un niño no debiera despertarse en la noche para alimento. Si lo hace es porque los papás lo están consintiendo, pero no hay ninguna necesidad de hacerlo. Y si el niño durmió o se le formaron buenos hábitos de dormir en su cunita ligeramente alejado de sus papás, pues lógicamente tenemos que un niño de 1 año duerme toda la noche, duerme solo y en su habitación. Un niño de 2 años también duerme toda la noche, también duerme solo y en su habitación. Y pueden aparecer después de los 2 años y medio algunas pesadillas o algunas imágenes que maneja por medio de la fantasía, con lo cual el niño va a tener un poco de miedo. Y los papás tienen que tener mucha paciencia. Tienen que enseñarle a este niño a superar el miedo. Tienen que acompañarlo, serenarlo, quizás prender la luz, hacerlo sentir seguros, que no pasa nada, que están en un lugar seguro, que están cerca de mamá y papá y que tenemos que superar o tenemos que vencer este miedo, pero no tenemos por qué traérnoslos a la cama, porque entonces estamos generando regresiones importantes. Nosotros nos levantamos con toda la paciencia, los tranquilizamos y los ayudamos a que sigan durmiendo en su propia habitación. De otra manera, estamos alterando las rutinas sanas y estamos permitiendo que se desarrollen rutinas muy inadecuadas de sueño. A los 3 años, el niño juega constantemente, va a crecer por medio del juego, va a aprender por medio del juego, va a desarrollar sus músculos por medio del juego, va a madurar sus emociones por medio del juego también y va a hacerle frente a todos los conflictos por los que está atravesando por medio del juego. Es por eso que un niño de 3 años es una ardilla infatigable, que no está quieto ni un segundo, que corre, que camina, que ríe, que hurga, que aplasta, que aprieta, que todo lo que puede experimentar, tanto con su propio cuerpo como con los objetos que tiene a su alrededor, es lo que va a estar continuamente haciendo. Está desarrollando su coordinación gruesa y para eso para él van a ser muy importantes los triciclos, van a ser muy importantes las pelotas, las pinturas con dedos,
todavía no pueden manejar con mucha destreza una crayola, pero pueden manejar mucho mejor sus dedos y les encantan todos los juguetes de la vida práctica, es decir, les encanta jugar con todo aquello con lo que juegan sus papás, como por ejemplo con las cucharitas, las tacitas, los trenecitos, los carros, un botiquín médico, una bolsa si es una niña con objetos adentro, las herramientas del martillo, el desarmador de juguete. Les gusta jugar a que trabajan y están constantemente tratando de jugar, imitando muchísimo a los adultos. El uso de la televisión o el uso de las pantallas a esta edad limita mucho el desarrollo de un niño, porque el desarrollo de un niño tiene que ver con el desplazarse de un lado al otro, con el moverse, con al hablar continuamente e imitar muchas de las cosas que hacen los adultos. Tiene que aprender a manejar sus músculos finos, tiene que pintar, colorear, pegar, hacer boleados, decir muchas palabras diferentes, y entonces podemos ver que un niño que se le han dado pantallas entre los 2 y los 3 años de edad sí tiene un déficit importante y notorio en el desarrollo social y en el desarrollo en su motricidad fina con respecto a un niño al que no se le ha dejado jugar con pantallas antes de los 3 años de edad. Socializa muchísimo más, es mucho más abierto, es mucho más adaptable y se está desarrollando en general tanto madurativamente como intelectualmente en lenguaje, muchísimo más esta ardillita infatigable que está jugando constantemente que un niño que es sentado pasivamente frente a una pantalla. Yo de verdad les pediría que no lo hagan, que permitan mucho durante los 3 años de vida del niño que crezca, que ruede, que platique, que converse, que tenga imaginación, que juegue solo por periodos de tiempo, que juegue con niños de su edad y que interactúe con los adultos, que aprenda las reglas del juego, que aprenda a seguirlas. Esto es muy importante para un niño de los 0 a los 3 años de edad. A esta edad los niños ya pueden dibujar un círculo o pueden cerrar un círculo, aunque sea muy irregular, y tienen que practicar mucho con crayolas, tienen que practicar mucho con movimientos de mano. También ya pueden vestirse y desvestirse por sí solos, llegados los 2 años, los 3, dependiendo de lo hábil que sea el niño. Y cada vez vamos a notar que es mucho más independiente. Ya puede patear una pelota, por ejemplo, y le da por acomodar mucho los objetos. Acomoda los objetos, los clasifica por colores, por tamaños, por su función que tiene, o es capaz de distinguir en un cuarto de juegos pues, lo que es un alimento, lo que es un cubo, lo que son accesorios para muñecos o lo que son carritos. Y esto es algo que le va a ayudar mucho. El hecho de que los niños recojan su cuarto no únicamente tiene que ver con un sistema de orden, sino que también lo estamos enseñando a clasificar, que es un preconocimiento importante para el desarrollo de las matemáticas. Al ser más independiente un niño, alrededor de los 3 años, empieza a tener lo que se llama el concepto de sí mismo muy claro. Por lo tanto, hace muchos berrinches. ¿Por qué? Porque está tratando de reafirmarse, está tratando de obtener lo que quiere de sus padres y sabe que puede obtenerlo cuando él expresa ciertas conductas como rabietas, oposicionismo, etcétera. Es muy importante que los padres aquí desarrollen una comunicación muy sana con sus hijos y unos estilos de relación que sean saludables, que el niño entienda a tolerar frustraciones y que el niño entienda a postergar la gratificación. Para un niño de 2 a 3 años es sumamente importante. Esto lo tenemos que tener presente. Lo reforzamos con la manera como lo tratamos, lo reforzamos por medio de juegos reglados y lo reforzamos enseñándole al niño a que siga las reglas sociales y las reglas de cortesía. Casi todos los niños de 3 años ya van al jardín de infantes y esto es sumamente importante. El niño ya tuvo una etapa para explorar y juguetear con objetos y a los 3 ya requiere de una interacción social. No únicamente se conforma con convivir con adultos, sino que también ya quiere convivir con otros niños y va a tener un incipiente juego colaborativo. Es decir, va a jugar junto con otro niño con unas reglas muy básicas, con unas reglas muy simples, pero va a sonreír cada vez que ve a otros niños y va a querer correr a donde están esos otros niños para interactuar con ellos. Se empiezan a decir niños grandes. Ya no les gusta que les ayuden a hacer las cosas. Ya les gusta ser más independientes. Y su palabra favorita puede ser yo solito, yo solito. Les gusta solitos vestirse, solitos bañarse, solitos alimentarse, solitos abrir un tupper o un contenedor que contenga objetos.
Y esto es algo maravilloso. Los padres deberíamos de fomentar mucho el que realmente sí hagan todo eso solitos y por sí mismos a esa edad. ¿Por qué? Porque los va a hacer niños con mucho mayor capacidad de autoayuda, más independientes y por lo tanto van a tener una mucho mejor autoestima. El hecho de que tú lo vistas en 7 segundos y él se tome para vestirse 2 a 3 o a 4 minutos no debería de ser un determinante para que tú impidas o no permitas que el niño se desarrolle en su independencia. Tenemos que tener mucha paciencia, tenemos que darle muchísimo tiempo y tenemos que permitirle que haga por sí mismo la mayoría de las cosas que pueda hacer perfecto. Va a ser genial, que las haga por sí mismo, adelante. Yo solito me baño, perfecto, adelante. Darle un poco de consejos, oye, te falta esta parte de la cabeza, o solamente te voy a ayudar no sé, con la nuca o con tus orejitas, pero tú ya lo haces perfectamente bien, o te voy a enseñar cómo puedes abrir mejor o más fácilmente este contenedor, pero tú lo vas a abrir, solamente posiciónalo de esta manera. Les vamos enseñando, pero vamos siendo padres muy tolerantes, porque los padres que ahorita viven muy deprisa han encontrado que vestir a un niño es más rápido que dejar que el niño se vista, que alimentar a un niño en la boca es más rápido que permitir que el niño se alimente, que de pronto hacer las cosas por el niño es más rápido que dejar que el niño las haga, y eso no estamos educando, no estamos colaborando a una crianza que vaya hacia el desarrollo de destrezas y hacia la independencia. Cuando el niño me dice que se abrocha solo el cinturón de seguridad, perfecto, padrísimo. Hay que observar cuál es la falla que está teniendo. Hay quizás que indicarle por dónde pasa el cinturón o en qué posición se ponga y que le puede ayudar más a hacerlo con sus 2 manitas. Y hay que darle muchos tips. Y muchas veces tenemos que incluso que sacrificar la perfección de algunas cosas porque el niño lo haga por sí mismo. Un niño come menos cuando come por sí mismo que un niño que pasivamente abre la boca y se le está dando de comer una tras otra las cucharadas. Pero no importa, es mucho mejor que coma por sí mismo, aunque coma ligeramente menos cantidad, o aunque al final las últimas 3 cucharadas se las demos nosotros. Pero el niño está creciendo, se siente grande, tiene una buena autoestima, ya no se siente un bebé. Ya hay una diferencia importantísima. ¿Por qué? Porque él ya tiene un dominio del lenguaje, ya tiene un pleno dominio del cuerpo y se siente bien y orgulloso consigo mismo de todas las cosas que puede hacer. A los 4 años, los niños tienen un cambio físico importante. Se les quita el cuerpecito de bebé y empiezan a ser un poco más proporcionados. Es decir, su cabeza ya no es tan grande, su cabeza ya va un poco más en proporción con su cuerpo. Y notamos también que empieza a haber una diferencia de género en cuanto a que los niños son ligeramente más altos, más fuertes y probablemente más hábiles en cuestiones de motricidad gruesa, mientras que las niñas son un poco más livianas, pueden ser un poco menos altas y tienen mucho mayor agilidad en sus músculos finos. Son mejores para ensartar, tienen un mucho mejor vocabulario que los niños, un vocabulario mucho más amplio, mientras que los niños tienen mucho más destreza para cuestiones como una bicicleta o como trepar o como columpiarse. Ya empiezan ahí a mostrarse las diferencias de género y el lenguaje ya empieza a ser una interacción social. Pasa de ser únicamente una herramienta para expresar lo que necesito, como quiero más, tengo hambre, quiero agua, tengo calor, etcétera, a ser una verdaderamente herramienta de intercambio y de comunicación, en donde aparece el cotorreo, el platicar, el que te describan lo que hicieron el día pasado, el que te pregunten sobre ti, el que opinen. Entonces hay un gran desarrollo del vocabulario. Las niñas suelen tener un vocabulario un poco más extenso que los niños. No es una regla, pero puede ser que lo tengan, que sean más diestras, más hábiles y con un mejor vocabulario a los 4 años que los niños de su mismita edad. Los niños también empiezan a utilizar símbolos. De pronto el garabato del 3 ya no únicamente es un garabato, sino que ya me doy cuenta que eso representa 3 unidades, que representa 3 objetos. El niño empieza a contar y puede contar generalmente hasta el 3 o hasta el 5, un niño de 3 a 4 años de edad, y puede entender también algunos símbolos como una happy face, que significa que estoy muy contento, o como un tache, que significa que esto no está bien. Una palomita puede significar que me gusta lo que hiciste, y es aquí cuando los niños empiezan a tener contacto con las letras y saben que las letras representan algún sonido y entonces cachan
que existe el lenguaje también escrito. Existe muchas veces el interés alrededor de los 4 años por saber qué número es este, qué letra es este, y empiezan a reconocer algunos, los un poquito más avanzados, algunas letras y algunos números. Debido a la gran imaginación que tienen los niños de 4 años, aparecen aquí las pesadillas. Son más intensas o se intensifican. Si el niño ya había estado teniendo pesadillas, se intensifican. Es normal, son imágenes y son emociones y sensaciones que el niño no pudo elaborar durante el día y que vuelven entonces en la noche con una gran cantidad de ansiedad. Los padres tendrían que actuar de una manera muy tranquila, hacerle entender o explicarle al niño que es una pesadilla, que esto no está sucediendo, prender la luz, tranquilizarlo, darle un traguito de agua, hacerlo sentir sereno nuevamente, dejarlo en su propia cama y enseñarle a que aprenda a superar el miedo, decirle que está seguro, que no hay ningún peligro que esté corriendo, que nosotros estamos al pendiente de él, que esto fue un sueño, un mal sueño y que tiene que seguir durmiendo. Si a partir de aquí tú te traes al niño a tu cama, tú vas a desarrollar un grave problema y después para sacarlo va a ser muy difícil. Los niños, entre otras cosas que tienen que aprender cuando pequeñitos, es aprender a superar el miedo, aprender a sobreponerme a la ansiedad y a esa emoción negativa, porque esa es una habilidad que tú vas a necesitar durante toda tu vida. ¿Cómo me sobrepongo a esta emoción negativa? ¿Ok? Los niños ya empiezan a manejar ciertos criterios morales, ciertos criterios del tiempo y del espacio. Es decir, empiezan a entender que hay personas buenas y hay personas malas y están muy preocupadas por encasillarlas en estos dos grandes rubros. También empiezan a aprender que hay un antes y un después. A todo lo que pasó antes le llaman ayer y a todo lo que va a venir después le llaman mañana, de una manera inexacta y de una manera burda. Sin embargo, ya nos dice que se está desarrollando el concepto del tiempo. El concepto del espacio también. Ya un niño de 4 años pregunta si está cerca o está muy lejos, si está a poquito rato de camioneta o a mucho rato de camioneta o de auto o de transporte. ¿Por qué? Porque ya están manejando todo esto que es prematemático y que es previo también al desarrollo de los valores y del juicio. Es una etapa importante en donde las figuras de identificación que tenga un niño van a ser muy absorbidas, por lo tanto ten mucho cuidado quién se está relacionando o con quién se está relacionando con mucha frecuencia un niño de alrededor de 4 años, porque va a adquirir todo ese bagaje que tiene el adulto que le está enseñando. Los niños que tienen que son cuidados por adultos que tienen un mejor nivel intelectual, un mejor nivel educativo. Por ejemplo, cuando los niños los cuidan las abuelas, las tías, pues obviamente tienen mucho mayor desarrollo del lenguaje, tienen muchísimo mayor imaginación que los niños que no son cuidados por personas que les estimulan tanto, que son dejados mucho tiempo junto al televisor, o niños a los que no se les habla o con los que no se dialoga tanto. Entonces van a desarrollar menos su lenguaje y su parte verbal. Entonces este niño ya de 4 años ya puede hacer trazos con mucho mayor exactitud, ya no únicamente hace un círculo como un niño de 2 años y medio lo puede hacer, sino que este niño ya incluso hace un trazo, ya puede dibujar una figura humana que tenga por lo menos cabeza, piernas, brazos y ojos. Algunos ya le ponen otros elementos. Son capaces de vestirse y desvestirse completamente por sí mismos, son capaces de ensartar cuentas pequeñas y son capaces de copiar algunos trazos que les pongamos en un papel. A los 4 años los niños gozan muchísimo de los juegos imitativos, de los juguetes un poco más realistas, como las miniaturas de un juego de loza o de un juego de té. Les encanta mucho jugar a la enfermera, al doctor, a la maestra, a la cocinera, al chef, a la mesera, jugar con una computadora que sea de mentiras y que haga sonidos, o con unos trastecitos y hacer vaciados. Les gustan mucho las herramientas, los libros, y ya hay juguetes reglados que siguen mucho el tema de la consecuencia y de seguir el juego y de voy ganando, voy perdiendo, pierdo un turno. Les encantan los cuentos y desarrollan muchísimo el vocabulario, además de que les ayudan muchísimo a superar emociones que de pronto no manejan de una manera muy fácil.
y también les encantan y gozan mucho de los disfraces, de las historias. A los 4 años ya tienen la capacidad para ver una película completa, para entender cuál es todo la trama de esa película. Tendríamos ya que empezar a cuidar lo que ven nuestros hijos, porque si bien ya pueden ver y entender toda la trama de una película, es muy importante saber que los niños muy fantasiosos, que los niños muy ansiosos, pues no manejan bien el miedo y la ansiedad, y por lo tanto las escenas muy dramáticas o muy grotescas o donde hay mucha ansiedad, mucho suspenso, le va a traer muchos problemas de sueño al niño, le va a incrementar mucho sus pesadillas. Les gustan mucho los libros y gozan tremendamente de las historias, de los cuentos. A los 5 años ya sus intereses son mucho más definidos y prácticamente la personalidad de un niño ya se puede ver a los 5 años. Ya se sabe si ellos tienden mucho a los juguetes de interacción social, si son niños que son muy físicos y que les gusta mucho constantemente estar en movimiento, o constantemente estar investigando, o constantemente estar sociabilizando, y en la televisión incluso ya tienen ciertas preferencias o ya tienen un programa favorito que les gusta y muy de acuerdo a su personalidad. Llegan los 6 años y a los 6 años el niño está muy definido en sus intereses. A los 6 años un niño debiera jugar perfectamente los juegos reglados y debería de haber aprendido a ganar, a perder, a esperar su turno, a tolerar una frustración de pronto, a ejercer diversos roles. Ya sabe que de pronto le toca ser el policía y que habrá momentos en que le toca ser el ladrón, y entonces ahí el niño tiene que tener una gran cantidad de juegos y de actividades que sean divertidas y estimulantes. Tiene que moverse constantemente. La televisión impide el movimiento. Sí puede tener un programa favorito, sí pueden ver una película o una televisión los niños cada día, pero sin embargo tienen que tener mucho espacio de recreo, de movimiento y de interacción social, porque es eso lo que va a desarrollar su inteligencia, es eso lo que le va a dar muchas destrezas y habilidades sociales, mucha capacidad de liderazgo, mucha seguridad en sí mismo, y lo que más va a fortalecer su autoestima, el contacto con otros y el manipular objetos y el aprender las reglas, cómo funciona la sociedad. En resumen, un niño de 3 a 6 años necesitaría formarse una buena autoestima a partir de los comentarios que los adultos hacen de él. Es decir, tenerle paciencia, que él escuche qué bien lo hace y que él escuche qué capaz es de hacer muchas cosas por sí mismo. También necesita tener modelos atractivos de identificación. Necesita convivir mucho con una madre aceptante, amorosa, que lo entiende, que lo escucha, que lo cuida y que es una persona que verbaliza bien, que tiene un buen comportamiento, que tiene unos buenos hábitos, porque estos modelos de las personas que estén a su alrededor son los que va a introyectar. Incluso todas nuestras respuestas emocionales, nuestras reacciones, las va a aprender el niño en los primeros 6 años de edad. Por lo tanto, la manera como nos enojamos, la manera como hablamos, la manera como arreglamos nuestros problemas o los solucionamos, si nos ponemos tensos y furibundos en un embotellamiento de tráfico o nos serenamos, todo este manejo emocional los niños lo van a ir aprendiendo, y es por eso que es bien importante darles figuras de identificación que sean adecuadas. Vínculos personales afectivos. Es importante que un niño en sus primeros 6 años de vida tenga estabilidad con sus vínculos emocionales, es decir, una relación profunda y una relación estrecha con un padre o una madre o unos cuidadores que no estén abandonándolo continuamente. Que la madre o el padre sean las figuras consistentes y que no tenga pérdidas importantes, porque eso le va a generar una huella de abandono muy fuerte si está cambiando constantemente de nana, de enfermera, de cuidadora, de personal del servicio, que está más en contacto con el niño que los propios padres. Y esto le va a generar una dificultad para vincularse profundamente en su edad adulta. Necesita estabilidad, regularidad y constancia en su mundo. Saber qué viene después. Tener una rutina de sueño, una rutina de baño, una rutina para ir al colegio, que generalmente las mismas personas los mismos días la recojan, que conviva con las mismas personas y con la misma frecuencia, que sepa que primero se baña, luego merienda, luego se lava los dientes, luego se va a que le cuenten un cuento, luego se va a la cama. Estas rutinas le van dando al niño muchísima seguridad. Necesita entonces una rutina ordenada y flexible.
Una cosa importante, el niño necesita saber lo que los demás esperan de él. Necesita saber por qué se le está castigando o en qué momento está haciendo algo que es inadecuado. Los padres siempre que reprimen o reprenden una conducta de un niño de 6 años o de menor de 6 años deberían de decirle esto no está bien y tienes una consecuencia. Pero no tenemos que asumir que los niños lo saben, sino que tenemos que explicarles el qué es lo que estamos esperando de ellos. Los niños necesitan escuchar otros adultos, escuchar otros niños, escuchar historias, pero también necesitan ser escuchados. Un niño antes de los 6 años necesita mucha paciencia de sus padres para que se pongan al mismo contacto y para que pueda decir qué es lo que necesita, platicar de ciertas ideas, hablar de ciertas experiencias que le asustaron o de ciertas experiencias que le parecieron muy interesantes, y necesita que los adultos le muestren interés, porque esto le va a forjar una excelente autoestima. Necesita paciencia para que pueda aprender a hacer las cosas por sí mismos. Necesita padres que tengan cierta autoridad, que le muestren entonces qué es lo que se permite y no le permite, que le muestren límites de manera amorosa, pero que no sean violentos, que sean firmes, pero que no sean violentos. Necesita aprender a compartir, necesita tener esa seguridad de que cuando un objeto lo presta, ese objeto va a volver. Y necesita aprender también a tolerar frustraciones, diferenciar entre realidad o fantasía. Y empieza a aprender algunos conceptos como la sinceridad, el no mentir, o la honestidad, el no robar, o la lealtad, el apoyar a un amigo cuando está en ciertas dificultades. Estos son conceptos y valores básicos que un niño a los 6 años ya los tiene que manejar. Llegados los 6 años, el desarrollo motor ya no es tan importante, ya el niño tiene un pleno dominio. El desarrollo verbal ya no es tan importante porque el niño ya adquirió un pleno vocabulario a los 6 años, ya se maneja perfectamente bien en su idioma, y aquí lo que viene a tomar una importancia es el pensamiento lógico y la sociabilidad. Los niños ya saben hacer prácticamente todo a los 6 años, pero ahora tienen que hacerlo más rápido, más preciso y más complicado. Y es por eso que los juegos se vuelven juegos de destreza, en donde ya gana el que es más diestro para hacer algo, o el que dice más palabras, o el que sabe más palabras pero con una letra que empieza, o el que lo hace pero ahora con un solo pie, o ahora brincando, o ahora mueve la pelota diferente, o los juegos como el resorte, los juegos como la matatena, los palitos chinos, el gato, etcétera, tienen mucho que ver con demostrar que yo tengo destrezas, pero que en esas destrezas tengo mucha exactitud, tengo mucha rapidez. Soy ahora el más rápido, no solamente lo sé hacer, o ahora lo hago con un nivel mucho más alto de complejidad. Los niños de 6 años ya conversan agradablemente, ya pueden tener una conversación sumamente fluida con un adulto, en donde respetan tiempo, en donde pueden platicar con un orden temporal las cosas que fueron sucediendo. Ya no brincan del pasado al presente, sino que ya lo hacen de una manera muchísimo más lógica. Y a esta edad el grupo social va siendo sumamente importante. Los niños empiezan a tomarle muchísima importancia a los amigos. La escuela empieza a ser muy importante y gran parte de su vida se tiene que ver con lo que pasan de camino a la escuela, de regreso de la escuela, haciendo tareas escolares, hablando de cosas que pasaron en la escuela o en la misma escuela. Por lo tanto, después de los 6 años, los padres ya no son las figuras más importantes en la vida de un hijo, sino que pasan a un segundo plano y empieza a ser muy importante el maestro, los amiguitos, les importa muchísimo la popularidad, son muy egocéntricos, les importa mucho ser reconocidos como personas hábiles, aunque son muy absolutistas, y entonces las personas todavía son o todo buenas o todo malas, pero incluso ya pueden utilizar símbolos para expresarse, empiezan a entender o a comprender plenamente a los 6 años las letras y los números y lo que eso representa. Y al entender los símbolos y al empezar a desarrollarse más la parte de sociabilidad, aparece el sentido del humor. Y los 6 años es la edad a la que los niños nos cuentan chistes y les encanta contarnos chistes y se los aprenden y se traen un chismorreo y un contadero de chistes. Otra cosa es que también ya tienen un código moral un poquito más amplio, ¿sí? Ya no únicamente lo bueno y lo malo, o lo correcto y lo incorrecto, sino que ya hay muchas cosas que para ellos pueden representar una conducta socialmente adecuada o una conducta socialmente inadecuada. De pronto, sobre todo las niñas, en
en esta pesadilla de las relaciones sociales que tienen en su edad escolar, empiezan a quejarse mucho de que no le toman en cuenta o la dejan abajo, o hay comentarios que son inapropiados de unas compañeras. Son un poco más complicadas las niñas a esta edad que los niños. Los niños simplemente son más discutidores, un poco más bruscos, un poco más toscos, pero no están como tan clavados y tan embebidos por el tema de la aceptación o el rechazo social. Ellos están un poco más orientados hacia las habilidades, hacia las destrezas, hacia su rendimiento en el deporte o en las cuestiones físicas y motrices, ¿ok? Aparecen también en esta edad miedos más realistas. Ya no es el miedo al monstruo o a la bruja, sino que ya los niños tienen miedo a los ladrones o al tema del secuestro, o a que yo tenga un accidente, o a que mi papi viniendo de carretera tenga un accidente, o que el avión se caiga. Cosas que ya no son tan fantásticas y fantasiosas. Estos son unos miedos pues, un poquito más difíciles de vencer. Los niños más inteligentes suelen ser a veces unos niños un poquito más miedosos. ¿Por qué? Porque por su mente pasan más posibilidades realistas de cosas que no pudieran salir bien, y es por eso que se vuelven de pronto un poquito ansiosos. Es importante que los padres les brinden mucha seguridad. Sé que la situación mundial es difícil, que a veces no vivimos en un mundo muy seguro hoy en día. Sin embargo, no deberían los niños de recibir mucha información con respecto a la inseguridad del país, o con respecto a accidentes o cosas trágicas que les pasan a personas cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque pues eso va a restarles mucha seguridad y va a aumentar mucho su miedo y su ansiedad de las cosas probables que pueda llegar a pasar. Hay que darles tranquilidad y mantenerlos lejos de cualquier tipo de noticia amarillista que les genere tanto miedo. Aparece también los sentimientos de empatía y compasión. Si bien hay bebés que ya se muestra que son empáticos y pueden tranquilizar a otro bebé, ofrecerle su chupón cuando se cae, o hay bebés tan inteligentes que de pronto al año de edad no únicamente muestran compasión por otro niño que se cae, sino que además piden ayuda a un adulto, o le avisan a un adulto, o tratan de voltear a buscar a un adulto alrededor. Pero además de ello, incluso no llaman la atención innecesariamente sobre el niño que se cayó, porque también alcanzan a comprender que quizás siente un poco de vergüenza el niño que se cayó. Pues bien, esto se va desarrollando dependiendo de la capacidad empática, capacidad emocional y de la capacidad intelectual del niño. Pero alcanzados los 6 años y de camino de los 6 a los 10 años, todo niño debería de tener bien desarrollada una capacidad compasiva y una capacidad empática, tomar en cuenta al otro. Darle su lugar al otro, pensar qué puede sentir el otro. Ya es menos egocéntrico el niño y ya se vuelve un niño mucho más sociable, que toma en consideración a los demás. Después de los 6 años y en camino a la pubertad, el niño va mejorando cada vez más y de manera muy significativa su capacidad de concentración. Los niños muy pequeñitos no eran capaces de concentrarse, pero a los 6 años, que es la edad escolar, en donde ya están sentaditos y tranquilos en un banco de una escuela primaria, ahí ya pueden perfectamente concentrarse en un mismo estímulo durante periodos prolongados, 40-45 minutos, 1 hora, en un mismo tema, en una misma tarea, sin tanto movimiento, sin tanta distracción. Si el niño no tiene un trastorno por déficit de la atención, que esto se notaría, ¿por qué? Porque empezada la educación primaria, el niño no puede mantenerse en una sola tarea. Y eso lo platiqué y lo expliqué ampliamente en el video donde hablamos de niños hiperactivos, cómo se van detectando ya muy claramente a los 6 años de edad. Ok, ¿qué necesidades tiene un niño de los 6 a los 10 años de edad? Necesita sentirse aceptado por los compañeros. Aquí ya necesita no sentirse rechazado por los demás, no por sus padres únicamente, sino como aquí ya se convirtió el área social en un área muy importante, pues entonces el niño busca mucho ser aceptado por el núcleo social. Sería muy importante que el niño estuviera muy bien ubicado en un sistema educativo y en un sistema académico con el que puede y en el cual se siente bien y se siente contento. Necesita también tener modelos atractivos de identificación con su mismo rol sexual. Los niños deberían de convivir con adultos hombres que le van enseñando o transmitiendo
muchas características, reacciones, formas de responder de los varones, de los hombres, se interesa por cosas más de niños. Las niñas buscan ya más convivir con figuras de interacción femeninas y quieren aprender a reaccionar como reaccionan las niñas, tienen que aprender, ya les tienen intereses como por cocinar, por cuestiones muy femeninas, por maquillarse o por peinarse bien o por parecer coquetas, etcétera. Tienen que tener todavía vínculos personales afectivos profundos, es decir, todo niño debiera de tener una mejor amiga, un familiar cercano, aparte de la relación que tienen con su padre y con su madre, tienen otros vínculos afectivos muy profundos que ya son fuera de casa. A esta edad también es muy importante que los niños fluyan en un sistema académico en el cual es acorde a sus capacidades, a su personalidad, porque si no va a generar muchas fricciones que van a tener efectos en su autoestima. Necesitan también tiempos para el trabajo y tiempos para el esparcimiento. Un niño de los 6 a los 10 años no puede estar completamente en un periodo de esparcimiento con ausencia de trabajo escolar o trabajo académico, porque entonces va a dejar de estimular mucho su intelecto y va a dejar de recibir mucha información y conocimientos que un sistema académico le da. Pero también no debe de estar saturado únicamente por tareas, clases de horarios muy estrictos en clases de que fútbol y que religión y luego inglés y luego taekwondo. No. Un niño necesita espacios de esparcimiento para crecer, para jugar, para tener un juego totalmente espontáneo, totalmente fantasioso, para tener convivencia con otros niños en algo no organizado, no en algo reglado ni con horarios, porque hay mamás que dicen, bueno, es que mi hijo sí convive, porque cuando va al fútbol, pues ahí hay otros niños, y cuando va al karate, pues ahí hay otros niños, y cuando va a la escuela, pues ahí hay otros niños. Pues sí, pero tanto en el fútbol, como en el karate, como en el ballet, como en la escuela, hay un objetivo que se tiene que cumplir, y no hay un espacio de ocio. Y el espacio de ocio es sumamente importante en la infancia, es una base importante para la creatividad, para el desarrollo de la autoestima, para el desarrollo de la inteligencia. Por lo tanto, tiene que tener en esta etapa el niño de los 6 a los 10 años también espacios de ocio que son importantísimos en su vida. Necesita el niño tener una comunicación clara y abierta con sus padres. Que podamos platicar con él, enterarnos de qué es lo que pasa en su mundo, cuáles son los miedos que tiene, cuáles son sus preocupaciones, abrir este canal de comunicación con un niño que ya puede expresarse no solamente en cuestiones realistas que pasan, sino también manifestar preocupaciones, angustias, miedos que tiene o fantasías que pueda llegar a tener. Un niño necesita a esta edad una autoridad firme, amorosa, en donde sabe perfectamente las reglas, sabe lo que tiene que hacer, lo que se le permite y lo que no se le permite hacer. Es también importante que tenga actividades deportivas en donde pueda comprender que en diferentes ámbitos él puede tener mayores destrezas y en diferentes ámbitos no. Es muy bueno para la escuela, pero a lo mejor no es tan bueno para el fútbol, o es muy bueno para el atletismo, pero a lo mejor no es tan bueno para el arte, o es muy bueno para dibujar, pero a lo mejor no es tan bueno para nadar. Y no importa, ahí va conformando lo que es su autoconcepto y su autoestima. Sería bueno tener al niño en un ejercicio o en un desempeño deportivo, además de su desempeño académico. Sin embargo, repito, no saturarlo de ellos. Es muy importante en este momento sus amigos, el tener amigos, el convivir con amigos, el darle la importancia de vida y resolver los problemas que se vayan presentando con los amigos. Esto es muy importante. Y aprender valores, que lo va a aprender en casa. Todos los valores que va a tener el niño durante el resto de su adolescencia los va a aprender en esta etapa, de los 6 a los 10 años. Valores como la sinceridad, la honestidad, el trabajo, el respeto, la compasión, la ayuda, etcétera, no por medio de lo que los papás le digan, sino por medio del ejemplo. ¿Qué tanto nosotros estamos viviendo conforme a estos valores para que el niño pueda adquirirlos
Y si nosotros tenemos en casa una discrepancia, nosotros decimos que es muy bonito la honradez y que es muy bonito tomar en cuenta a todos y respetar diferentes creencias y respetar diferentes religiones y orientaciones sexuales y respetar y ayudar a los pobres, etc. En casa estamos no dedicándole tiempo más que a ganar dinero, no dedicándole tiempo al niño más que cuando le compramos cosas, por ejemplo, o tratando de evitar personas que no tienen el nivel socioeconómico que yo tengo, o juntarme con personas que me traen muchas ganancias económicamente, pues lógicamente el niño va a ver mucho más lo que tú haces que lo que tú dices, y no va a desarrollar unos buenos valores si tú estás simplemente verbalizando o expresando de manera verbal valores, pero tú en tu cotidianidad, en tu día a día, estás teniendo un comportamiento que va más orientado hacia otro tipo de valores más materialistas, ¿sí? Pues sí, esto es lo que son las cuestiones psicológicas o por lo que atraviesa los puntos más importantes de un niño de nacimiento a los 10 años. Y yo espero que esto haya resuelto algunas de tus dudas, que te haya tranquilizado, porque algunas cosas son muy normales, y que te dé algunos tips importantes de qué hacer con cada uno de tus hijos en estas etapas que van a atravesar de su infancia. Nos vemos en la próxima, que es educación sexual. Gracias.